¿Qué diferencia ves entre la gente, digamos, normal y la gente millonaria? ¿Cuáles son las principales diferencias? La fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Tú puedes conseguir cualquier cosa en la vida siempre y cuando te conviertas en la persona capaz de lograrlo. Entonces el cambio siempre es en el interior, siempre es en la persona. La persona de hace 15 años no podría lograr lo que yo estoy logrando hoy. Tenía que transformarme, morir y volver a nacer, ¿no? En la persona que soy hoy. Yo creo mucho en otras vidas, en la reencarnación. Creo que no es mi primera vida ni va a ser la última, pero sí tengo una oportunidad para vivir esta vida. Y cada desafío que tenemos es la forma que tenemos de evolucionar. Somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Lo que tú estás hablando y lo que estás escuchando te está condicionando mentalmente. Y mucha gente está muy apegada a la identidad antigua porque se creen que ellos son sus pensamientos. Por eso sé que el cambio, la transformación es posible y luego los resultados materiales son un reflejo de ese cambio interior. Yo me tengo que amar a mí mismo, me tengo que hablar bien a mí mismo, tengo que pensar bien sobre mí mismo y tengo que empezar a cambiar mi diálogo interno de no puedo, soy la última M, nadie me va a escuchar, no valgo para nada, soy chiquitito, soy grande, soy exitoso, he venido aquí para triunfar, he venido para brillar, he venido para ayudar a las generaciones, he venido para transformar millones de vidas. Si de todas maneras tengo que decirme algo, voy a hablarme bien. Creadores, hoy tenemos un entrevistado que estoy segurísimo que os va a encantar. Yo soy Víctor Martín y hoy nos acompaña mi gran amigo Laín García Calvo. Bienvenido, Laín. Nada, muchas gracias. Yo encantado de estar aquí contigo. Después de... nos conocimos en tu primer podcast hace 12 años. Yo creo, a ver, 12... O 10. 10 puede sí. ser, sí, 10 puede ser. Sí. Así que nada, 10 años después, pues claro, aquí estamos. Hemos evolucionado, hemos cambiado y vamos a contar la experiencia. Y yo súper feliz y súper contento de que me tengas aquí en tu podcast. Y vamos a quedaros hasta el final porque va a ser el mejor podcast de vuestras vidas. O sea, os lo digo porque vengo con la intención de inspirar a la gente y que todos los que estéis viendo este podcast, que realmente sepáis que se puede, independientemente de las circunstancias que tengáis, de lo mal que lo estéis pasando. Muchos a lo mejor estáis pasando alguna circunstancia desfavorable, estáis pasando alguna enfermedad o una pobreza o os han dejado la pareja o estás pasando alguna dificultad, no importa. Yo quiero que salgáis de este podcast súper motivados, entusiasmados y con ganas de comeros el mundo, que es el objetivo. Y ese es el objetivo. Así que quedaos hasta el final y chicos, si queréis ese cambio y queréis ese cambio de vida, pues escribid aquí abajo en los comentarios, mi cambio empieza hoy. Qué y bueno. Con eso ya empezamos y vamos a tope. Por todo lo alto. Quiero ver todos los cambios que empiezan hoy porque luego me encanta ver los comentarios de la gente que deja en el podcast. Luego me miro yo los comentarios, os leo a todos y Víctor también, así que encantado de que nos dejéis vuestros comentarios y ponéis mi cambio empieza hoy. Porque esa es la frase con la que yo empecé, mi cambio empieza hoy, mi cambio empieza hoy. Porque creo mucho en el cambio, creo que una persona puede cambiar su vida y que puede transformarse y yo soy el ejemplo de eso, así que venimos a hablar de esto. Eso te iba a decir, Laín, yo al final me siento muy privilegiado, te tengo que decir, de haberte conocido desde hace tiempo, porque sé que nadie te ha regalado nada, tío. Sí. Que te lo has currado como nadie. Sí. De hecho, yo siempre te pongo como modelo de conducta, ¿no? Con mis alumnos incluso. Les digo, no conozco a nadie que esté tan comprometido, tan obsesionado incluso con su propósito como Laín, ¿sabes? Entonces, ver toda esa evolución, tío, para mí ha sido... increíble, ¿vale? Entonces, me gustaría saber, Laín, ¿qué parte de tu vieja identidad tuviste que matar para llegar a ser el Laín que eres hoy? Toda. Menos mi esencia, o sea, todo lo malo que yo tenía, las capas que había ido construyendo en mi vida, no era mi esencia real, era algo aprendido. Mis miedos, mis inseguridades, todo eso era aprendido, no era yo en realidad. Entonces tuve que deshacerme de todo eso para convertirme en la persona capaz de generar el propósito de los resultados que tienes hoy. O sea, tú puedes conseguir cualquier cosa en la vida siempre y cuando te conviertas en la persona capaz de lograrlo. Entonces el cambio siempre es en el interior, siempre es en la persona. La persona de hace 15 años no podría lograr lo que yo estoy logrando hoy. Tenía que transformarme, morir y volver a nacer, ¿no? En la persona que soy hoy. Y mucha gente está está como muy apegada a la identidad antigua porque se creen que ellos son sus pensamientos. Y se creen que ellos son lo que su mente les dice que son. Y yo te digo, la India hace 15, 20 años atrás era inseguro. Yo no hablaba en grupos porque digo, ¿quién me va a escuchar? O sea, yo no tengo nada importante que aportar. Wow. Me sentía chiquitito, o sea, yo mido 1,94 y yo me iba a grupos de personas y me sentía chiquitito, me sentía muy pequeño, me sentía la última M. Okay. No digo esa palabra porque igual te penalizan, pero
Es verdad, o sea, yo me sentía muy pequeñito, por eso sé que el cambio, la transformación es posible y luego los resultados materiales son un reflejo de ese cambio interior. O sea, todo lo demás, la riqueza, la abundancia, la salud, las relaciones extraordinarias, todo lo que queramos crear es un reflejo de quién eres tú. Y tú te tienes que sentir digno y merecedor primero de todo eso. O sea, al final, cuando me dices, Lai, no conozco a nadie más comprometido que tú, No. porque es mi vida. O sea, mi vida importa, es importante. O sea, hemos venido aquí, yo creo mucho en otras vidas, en la reencarnación, creo que no es mi primera vida ni va a ser la última, pero sí se lo tengo una oportunidad para vivir esta vida. Entonces, para mí es importante vivirla al máximo y creo que nuestra alma nos ha reencarnado aquí para vivir una experiencia humana que tenemos que evolucionar. Y cada desafío que tenemos es la forma que tenemos de evolucionar. A mí me encanta la Biblia, sabes que siempre leo la Biblia, no soy practicante de esa religión, pero sí me encanta la Biblia como un libro de desarrollo personal y de emprendimiento también, porque si estudias todos los principios del Antiguo Testamento, todos eran ricos, exitosos, eran emprendedores, eran millonarios. Y una de las historias que más me gusta de la Biblia era la del rey David. El rey David era un pastor de ovejas. O sea, era la persona más baja de la sociedad. Los pastores no podían ni votar. No tenían derecho a nada. ¿En serio? Sí. Y David era el más pequeño de todos sus hermanos, eran un montón de hermanos, y era el más pequeño. Y lo tenían desterrado pastando ovejas. Entonces, un día, un profeta, el profeta Samuel, le dijo al padre de David, uno de tus hijos va a ser el siguiente rey de Israel. Y el padre de David dijo, bueno, pues, y dice, vamos a ver quién es. Yo traigo una lámpara de aceite. A quien le vuelque el aceite y caiga el aceite, ese va a ser el próximo rey de Israel. El padre de David le trajo a todos los hermanos. Fue pasando un montón de hermanos porque nunca se imaginaba que era David. Entonces el profeta Samuel le iban trayendo a todos los hermanos, a los más altos, a los más fuertes, a los más preparados para la guerra. Tenían la amenaza de Goliat. Iban pasando uno a uno, ¿no? Y el profeta Samuel iba tirando así el aceite, no caía. Y de repente dijo, no es ninguno de estos. Tienes que tener algún hijo más. Y dijo, bueno, sí, tengo uno, pero lo tengo pastando ovejas. Ese seguro que no es. Y le dijo, tráelo. Y lo trajo, volcó el aceite y cayó. Se derramó el aceite en David, ¿no? Y era el próximo rey de Israel. Pero fíjate cómo es la vida. Cuando ya Dios había elegido a David como el próximo rey de Israel, no le trajo una corona de rey. Le puso a Goliat. Le puso el gigante delante. Su mayor obstáculo, ¿no? Le puso el desafío más grande delante. Y David, que era el que ni siquiera su familia confiaba en él, porque ni sus padres confiaban en él, lo tenían desterrado, fue el siguiente rey de Israel y fue quien mató al gigante Goliat y fue quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud del gigante Goliat. Pero cuando uno, aunque Dios ya os ha dicho a todos y a ti también te lo ha dicho, a mí también me lo ha dicho, Dios, el universo, la energía, cada uno en lo que crea, ¿vale? Me da igual. Pero ya hay un propósito para ti más grande, hay abundancia para ti, hay salud, energía, vitalidad, hay todo lo bueno en la vida, hay esa persona especial, todo esto está destinado para ti. Pero antes de coronarte, viene un Goliat. Y quizás estás pasando ahora un desafío. Y yo siempre digo, el que esté pasando ahora un desafío económico está destinado a ser rico. El que está pasando por un desafío de salud está destinado a ser la persona más saludable, energética y vital. Y el que está pasando por un desafío de relaciones está destinado a ser la persona más amada y construir una familia o la idea que cada uno tenga de eso, ¿no? Pero tienes que superar a ese gigante. Y ese gigante viene en forma de pobreza, de inseguridades, de que nadie cree en ti, de que ni tu familia cree en ti, de que de repente tenías construida una relación y te abandona o te son infieles y no entiendes qué está pasando. Tienes que destruir ciertas partes de tu vida para construir lo bueno y lo mejor que tiene que venir. Y ahí es donde se requiere fe. Porque en el momento ese tú no sabes lo que está pasando. Y entonces dices, Dios me ha abandonado, el universo me ha abandonado. No entiendes nada. Tengo mala suerte. Claro. El universo conspira contra mí. No. Justo antes, Pablo Coelho, en El Alquimista, decía, justo antes de cumplir tu leyenda personal, viene un desafío muy grande donde la mayoría de la gente abandona porque le falta la fe y se la pierden y ya nunca más conseguirán esa leyenda personal. Pero los que superan eso son los que lo consiguen. Y mi vida, todos los logros que he tenido han sido por superar gigantes. Han sido por matar a mis Goliaths, por matar a mis gigantes. Cada gigante. La voz de tu alma, que lo tenemos aquí, este libro, lo escribí justo después de que una noche me llamó mi mejor amigo de toda la vida y me dijo, me he acostado con tu novia. Un domingo a las 10:30 de la noche. Qué dolor. Pero no solo eso. Yo tenía un grupo de WhatsApp con todos mis amigos de toda la vida de natación. Me salí del grupo de WhatsApp, expliqué lo que había pasado y yo esperaba, digo, bueno, me van a escribir todos mis amigos para apoyarme. Nadie me escribió. Nadie. Qué fuerte. O sea, han pasado
Pues esto fue en el año 2010 y algo, cuando escribí La voz de tu alma, 2012, 2013. No me ha escrito nadie, solo me escribió uno, muchos años después, porque vio que tenía muchos seguidores en las redes sociales y para que le ayudara a promocionar una cosa. O sea, esa es la vida, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que entendí yo ahí? Yo quería prosperar, yo quería ser escritor bestseller de La voz de tu alma, yo quería ser millonario, yo quería ayudar a mi familia económicamente, yo quería hacer muchas cosas y nunca lo hubiera hecho si no hubiera tenido ese Goliat. De que esa chica, que no digo que fuera mala, pero no era para mí, que ese chico, que era mi mejor amigo de toda la vida, no digo que fuera malo, pero no era para mí. Y que ese grupo de amigos no era el grupo de amigos en el que yo necesitaba estar para yo poder convertirme en mi mejor versión. Claro. Nunca hubiera escrito La voz de tu alma si hubiera estado en ese entorno y con esa chica. Y no solamente me hubiera perdido mi bendición, sino las bendiciones de ese... He vendido más de 1,5 millones de libros. Sin Qué editorial, locura, yo solo. qué locura. Otro Goliat también. O sea, saco La voz de tu alma, ninguna editorial me quiere publicar. Digo, yo sé la visión que tengo aquí dentro, yo sé que lo voy a hacer yo solo. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Pues yo sé que Dios está conmigo. ¿Por qué sé que Dios está conmigo? Porque estoy alineado con mi propósito, es lo que mi alma me está diciendo. No hay ni un solo escritor en mi familia, no hay nadie que se dedicaba a esto. No, es mi propósito, es lo que yo quiero, es mi sueño y lo voy a hacer. Me cuesta lo mismo pensar que no puedo que sí que puedo. Pues si de todas maneras tengo que pensar algo, voy a pensar a mi favor. Tú tienes que amarte a ti mismo. Jesús de Nazaret dio la regla de oro, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo. Claro. Es el primer paso. Entonces yo me tengo que amar a mí mismo, me tengo que hablar bien a mí mismo, tengo que pensar bien sobre mí mismo y tengo que empezar a cambiar mi diálogo interno de no puedo, soy la última M, nadie me va a escuchar, no valgo para nada, soy chiquitito, soy grande, soy exitoso, he venido aquí para triunfar, he venido para brillar, he venido para ayudar a las generaciones, he venido para transformar millones de vidas. ¿Me puedo decir ese diálogo? Y me lo empecé a decir. Los pelos de punta. ¿Sí? Total. Pero es que si de todas maneras tengo que decirme algo, voy a hablarme bien, tengo que ser mi animador. ¿Cómo le llaman en Estados Unidos? Las cheerleaders. ¿No? Pues tengo que ser mi cheerleader. Claro. Tengo que ser el que me anima, el que me motiva, el que me digo, yo sí puedo, independientemente de lo que piensen los demás de mí. El padre de David y la familia de David no creía en él y se convirtió en el rey de Israel. Y además fue el que le liberó de los gigantes, de filisteos, de Goliat. Entonces, no importa lo que tu familia diga de ti, no importa lo que la gente de tu alrededor diga de ti. Hay gente que necesita ver para creer. Por eso tienes que creer tú internamente y eso lo verás reflejado en el exterior. Eso te iba a decir. O sea, tú has tenido que matar diversos Goliats a lo largo de tu camino, pero ¿cuáles son las creencias que has tenido que matar también para poder matar a ese Goliat? Para tú darte cuenta de que, oye, aquí tengo un súper obstáculo, pero es que voy a pasar por encima. Es que hay infinidad de creencias, son capas además. En tu caso. En mi caso hay infinidad de creencias También. y en las de todo el mundo, claro. Sí, en mi caso hay 50.000 millones de creencias. O sea, una de las cosas que lo hemos hablado tú y yo muchas veces es que cada uno tiene su propia cruz. Cada uno tiene que cargar su cruz. O sea, cuando Jesús estaba pasando por el Vía Crucis, iban a crucificarle, para luego convertirse en quien ha venido a ser realmente, tuvo que pasar por ese problema, por esa dificultad, y él no quería. En el huerto de Getsemaní le dijo a Dios, Dios, ¿qué me estás haciendo? Yo no quiero esto. Y al final se rindió y dijo, en tus manos quedo. O sea, haz lo que quieras. Y por eso se ha convertido en Jesús de Nazaret. O sea, Claro. Estamos en el año 2026, después de Cristo, después de Jesús. Si no hubiera pasado por ese Vía Crucis, no hubiera ocurrido. Entonces, los Vía Crucis son necesarios, los problemas son necesarios. Y yo he tenido creencias limitantes de todo tipo y lo que hablábamos siempre es, todo el mundo está cargando su cruz, todo el mundo tiene su Vía Crucis, todo el mundo tiene sus problemas. Yo los sigo teniendo, todo el mundo los tiene. Mis problemas son diferentes que cuando empecé. Claro. Cuando yo empecé tenía problemas de pobreza, de inseguridad, de falta de autoestima, nadie creía en mí, me quedé solo, me quedé sin amigos, mi novia se había acostado con mi mejor amigo, mi no sé qué. O sea, tenía un montón de problemas, ¿vale? Mis padres estaban arruinados, o sea, tenía un montón de problemas. Los problemas que tengo ahora son diferentes, Claro. pero siempre para subir al siguiente nivel vendrán nuevos problemas, ¿no? Una de las creencias más limitantes que yo he tenido quizás con respecto a mí mismo es el de no ser suficiente, sentirme chiquitito, sentirme no merecedor, sentirme... todo esto, eso, y hay que cambiarlo. Y te digo, te lo cambias con el diálogo interno. En la Biblia se dice, según tu fe te es dado. ¿Y qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Yo tuve que autoconvencerme a mí mismo que me esperaba un futuro mejor. Claro. Que yo podía ser mejor, que yo había venido a brillar. Yo pensaba que había venido aquí a sobrevivir. Yo pensaba que había venido aquí a pasar desapercibido. Yo pensaba que había venido aquí a vivir con la pobreza en la que yo había experimentado en mi familia. Pensaba que había venido a todo eso.
Y me autoconvencí y dije, no, yo no he venido a esto, yo he venido a esto otro. Empecé a repetírmelo, empecé a creérmelo, empecé a ver a gente que lo había logrado también. Donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. Dejé de ver la pobreza, empecé a mirar a la gente abundante. Dejé de ver la enfermedad, empecé a ver a la gente saludable. Dejé de ver la gente que le habían puesto los cuernos igual que a mí y empecé a ver a las familias que eran exitosas, que brillaban, que se amaban, que eran leales. Empecé a ver todo eso. Porque me cuesta lo mismo ver esto que ver eso. Claro. Entonces me puse a ver eso. Apagué la televisión, hace más de 15 años que no veo la televisión. No dejo que nadie me diga lo que yo tengo que pensar, lo que yo tengo que ver, dónde tengo que enfocarme. Dejé de ver, bueno, noticias ya ni te digo. Dejé de escuchar a la gente tóxica, dejé de escuchar a la gente que hablaba del mal. No, o sea, en la Biblia se dice, el bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Ostras. Entonces, el bien es la normalidad. Tú estás eligiendo el mal. Cuando quedas con ese amigo que te dice, es que me han puesto los cuernos. Cuando quedas con ese amigo, es que estoy enfermo, es que los negocios están muy mal, es que el dinero está muy mal. Tú te estás condenando. Te interrumpo un momento esta entrevista para explicarte algo que me hace muchísima ilusión. Y es que con mi equipo estamos creando la primera aplicación de manifestación de habla hispana que te ayuda a manifestar la vida que tú quieres de forma totalmente personalizada. No de forma genérica como hacen otras aplicaciones del mercado, sino adaptándose al 100% a tus metas, a tus sueños, a tus objetivos y a lo que tú quieres manifestar. Y estoy buscando personas que quieran probar esta aplicación de forma gratuita y que nos puedan ayudar a mejorarla con su feedback y sus comentarios. Si quieres ser de las primeras personas en disfrutarla y recibir una invitación exclusiva, dale clic al enlace que te dejo en la descripción, rellena tus datos y te avisaré tan pronto como la aplicación esté disponible. Y ahora sí, continuamos con la entrevista. Y en la Biblia se dice, por tus palabras serás salvado y por tus palabras serás condenado. La palabra es el pensamiento hablado, todo es mental, todo es pensamiento. Buda decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Lo que tú estás hablando y lo que estás escuchando te está condicionando mentalmente y eso lo vas a ver reflejado en el exterior. Entonces, mi cambio más importante ha sido de empezar a ver, escuchar y hablar de lo que quería y dejar de ver, escuchar y hablar lo que no quería. Y eso ha sido el cambio más grande que he tenido en mi vida, porque, por ejemplo, yo siempre quise prosperar y quise ser millonario, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque quería ayudar a mi familia. Mi familia se arruinó y yo dije, yo tengo que ayudar a mis padres. O sea, no sé cómo puedo hacer esto, pero tengo que ayudar a mis padres. Y entonces dije, voy a ser millonario. Y me quité todas las creencias negativas de ser millonario no se puede, ser millonario está mal, ser millonario es un avaro, ser millonario tal. Y empecé a convencerme, no, como millonario aportaré más a la sociedad. Yo pago más impuestos que la mayoría de la gente que me critica en las redes va a pagar en toda su vida. Claro. Entonces, estoy aportando más a la sociedad. 100%. Luego, con el trabajo que hago, estoy impactando la vida de millones de personas. En mis mentorías privadas he generado ya muchos millonarios. Mucha gente que genera más de 1 millón de euros al año. Qué locura. Y gente que ha multiplicado por 2, por 3, por 4 lo que están ganando, ¿no? Entonces, yo estoy aportando a la sociedad haciendo lo que hago, gano dinero con eso y estoy aportando muchísimo más. Pues dejé de pensar que el millonario era un avaro, era malo, era el que le quitaba a los pobres, no sé qué. Y empecé a pensar que la manera de solucionar la pobreza en el mundo, porque yo no estoy en contra del pobre, estoy en contra de la pobreza. La persona no, la persona es mi hermano. Jesús decía, todos somos uno. Entonces hay que erradicar eso, pero la manera de erradicar eso no es manteniendo el estatus de la pobreza y dándoles y señalando al que está prosperando como el malo, sino al contrario. Ostras, vamos a señalar al que está prosperando como un ejemplo Claro. y vamos a aprender de él, a ver qué es lo que hace para que todos podamos hacerlo y podamos prosperar también. Entonces empecé a ver al rico, al millonario, como mi amigo, como el bueno de la película, no como me habían enseñado en las películas, que era, en las películas siempre es el malo. El malo es el avaro, el millonario, el que tal, el que hace tal, ¿no? Y yo dije, no, voy a tener referencias de millonarios buenos porque si yo quiero ser millonario, yo no puedo asociar negatividad al ser millonario. Entonces, pero necesito verlo. Entonces empiece a ver gente que ganaba mucho dinero, que eran buena gente, que ayudaban a sus familias, que ayudaban a la gente, que contribuían con la sociedad, con la comunidad. Y dije, o sea que está bien, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. Me encanta. Y en cualquier familia, en cualquier lugar, cuando uno tiene problemas, se vuelve parte del problema. Porque cualquier persona en su familia, si alguien de su familia está sufriendo, lo está pasando mal, tú te preocupas porque los amas. Claro. Entonces, es un problema. Y entonces yo supe que yo, en mi familia, no tenía que darles problemas. Y la única manera en que yo no les iba a dar problemas, si yo amo mucho a mis padres, a mis hermanos, a mis familiares, no les tengo que dar problemas. ¿Cómo no les voy a dar problemas? Manteniéndome en salud, manteniéndome próspero y manteniéndome con buenas relaciones.
esa es mi responsabilidad. Tengo que ser lo que yo he venido a ser, tengo que prosperar en todos los sentidos para no ser una carga. Pero no solo para mi familia, para la sociedad también. Claro. O sea, si yo no puedo ganar dinero, si yo todo el día estoy enfermo, si yo todo el día estoy mal, me convierto en una carga también para la sociedad. Pero si yo estoy bien, si yo prospero, si estoy sano, si estoy tal, no voy a ser una carga, voy a ser una bendición. Eso te iba a decir. ¿Entiendes? Soy una bendición. Claro. Entonces yo quiero ser una bendición para mi familia, para la sociedad, para todo el mundo. Y eso me da la fuerza del propósito. Antes me decías, nunca he visto a nadie tan comprometido con el propósito, porque tengo estas ideas. Pienso, en la Biblia se dice, prestarás y no pedirás prestado. Tú no puedes dar lo que no tienes. Para poder dar, tienes que tener primero. Entonces yo tengo que tener salud, tengo que tener bienestar emocional, bienestar mental, tengo que tener prosperidad económica, tengo que tener sabiduría para poder ayudar a los demás. Entonces yo tengo que tener todo esto para poder darlo, porque te sientes mucho mejor dando que recibiendo. 100%. Eso es así. Mira, estás hablando, Laín, te escucho y veo esta energía y me encantaría, tío, de verdad, que la gente en algún momento tuviese la oportunidad de tenerte, ni que sean 2 minutos delante, porque hay gente que cuando se pone delante de una cámara es como que saca esa versión, pero es que tú eres así. Es que tú eres así. Tú, de verdad que la energía... O sea, hay mucha gente que cuando quedas con ella, ¿no? Y luego te vas a tu casa, te quedas como chof. Ah, sí. Y contigo es como... ¡buah! Te motivas. Venga, vamos, ¿no? Entonces es una pasada. Has comentado el tema de ganar dinero, ¿no? De querer, pues eso, no ser una carga para tu familia, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que te dice, no, si tú quieres lograr algo grande en la vida, no te centres en ti, céntrate en los demás. Sí. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, tú dijiste, yo quiero ser millonario, o te enfocaste en el propósito desde el principio. ¿Cómo lo planteaste? Las dos cosas. O sea, la realidad de todo es que yo nunca quise ser millonario solo por mí mismo. Claro, yo había visto la limitación. A ver, el tema es, mis padres cuando yo tenía... A mí me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que venía derivado de una mononucleosis infecciosa cuando yo tenía 15 años, 14, 15 años. Wow. Y analizando por qué yo me había enfermado, estudiando libros de metafísica, espiritualidad y tal, llegué a una conclusión de que el alma, vivimos en un mundo psicosomático. Psique en griego significa alma-mente y soma significa cuerpo. El alma y la mente enferman al cuerpo. Entonces dije, ¿y a mí qué narices me ha enfermado? ¿Qué impacto emocional he tenido yo en mi vida que me ha enfermado? Y entonces, tirando para atrás, descubrí que un año y pico, un año antes, un año y medio antes, mis padres se arruinaron económicamente. Entonces dije, esto es lo que me ha enfermado. Y sentí terror. Porque dije, nos van a echar de casa, no vamos a poder pagar esto, tal. Y no sabía cómo ayudarlos, no sabía cómo hacerlo. Entonces, pues lo pasé horrible, ¿no? Y ahí entendí por qué me enfermé. Por eso luego, cuando ya fui más consciente y dije, ¿a qué me puedo dedicar yo en la vida? Pues me voy a dedicar a ayudar a la gente a crear abundancia desde dentro hacia afuera, porque sé que la falta de dinero es un problema muy gordo y la gente lo está obviando. Es como poner la basura debajo de la alfombra, pero se va acumulando. Y cuando quieras mover la alfombra te va a salir todo porque no ha desaparecido, está ahí. Entonces los problemas hay que enfrentarlos, ¿no? Yo sé que 99,9% de la gente tienen problemas económicos. Eso lo vemos en la sociedad, 99,9%. Entonces, hay que solucionarlo, hay que matar al Goliat, hay que coger el toro por los cuernos y decir, voy a por esto, voy a solucionar esto. Entonces, eso es lo que hice. Y entonces, de ahí es que me vino todo el propósito de querer ser millonario. Yo quería ayudar a mis padres, quería comprarle la casa de sus sueños, quería sacarles del trabajo donde estaban, que estaban mal, quería tal. Y bueno, ese fue mi propósito, o sea, querer ayudar a mis padres. Y luego, cuando saqué La voz de tu alma, primero, yo había estudiado metafísica desde los 12 años. ¿Por qué? Porque cuando intenté ayudar a mis padres cuando estaban arruinados, no sabía qué hacer. Imagínate un niño de 12 años que dice, quiero ayudar a mis padres, ¿y qué vas a hacer? Claro. No puedes trabajar, no puedes hacer nada. Lo único que se me ocurrió es llamar a una vidente. ¡Ostras! Llamé a una vidente de estas de teléfono. Y yo le pregunté a la vidente, oye, ¿cómo puedo ayudar? Estamos pasando esto en casa, tal, no sé qué. No me acuerdo lo que me dijo, pero cuando ya cortamos la llamada, me dijo, tranquilo que ya no está la llamada activa, no se está cobrando, ¿vale? Pero no me quiero ir de aquí, tienes que leerte este libro. Y me recomendó un libro. ¿Cuál? Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Vale, okay. Entonces ahí fue cuando mi introducción a la metafísica a los 12 años, ¿no? Y de ahí saqué muchos de los principios de La voz de tu alma, aunque luego La voz de tu alma le añadí más cosas porque sentía que ahí solo hablaba de la parte metafísica, necesitamos la parte física, la parte de entrenamiento mental, vengo del deporte de alto rendimiento, añadí también todo eso, por eso La voz de tu alma está transformando la vida de tanta gente,
porque es como un mapa completo. O sea, la gente se lee el libro 3, 4, 5 veces. O 10 veces a algunas personas que se lo han leído ya. Y entonces Sabiente me dio esa pauta, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí la metafísica. Y a raíz de ahí dije, voy a aplicar los principios metafísicos. Cuando 1 año y medio después me diagnosticaron esa enfermedad, tuve la oportunidad de aplicar. O sea, la vida me dice, ¿quieres aprender metafísica? Toma. Ahí tienes tu Goliat. Claro. Y me puso el Goliat de una enfermedad delante, ¿no? Y después, años después, cuando estaba en la universidad, estaba muy frustrado, no estaba estudiando la carrera que a mí me gustaba, ya no tenía más ganas de nadar. Y entonces me fui a un evento de un mentor millonario que vino aquí a España y cuando estuve ahí en ese evento dije, ostras, o sea, que esto es una profesión, ¿me puedo dedicar a esto? Esto va a ser lo que yo voy a hacer. Y además todos esos mentores son millonarios y hacen lo que a mí más me apasiona, lo que puedo ayudar a la gente con esto, puedo tal. Wow, o sea, vi como el cuadro completo de mi propósito de vida. Y de ahí, pues empecé ya a hacer las conferencias, eventos, etcétera, y luego escribí La Voz de tu Alma. Cuando escribí La Voz de tu Alma, yo quería tener pruebas de que esto funcionaba. No quería ser el típico mentor, escritor o lo que sea que te transmiten solamente lo que han leído en otros lados si no tienen resultados. Así que dije, bueno, he tenido una transformación física muy importante en el campo de la salud, ahora quiero tenerlo en el campo económico. Y entonces, en menos de 3 meses gané 30.000 euros, me tocaron concursos de televisión, becas. Luego, si quieres, hablamos específicamente de eso porque vas a alucinar. Sí. Y cuando ya había conseguido todo eso, dije, ahora sí voy a escribir La Voz de tu Alma, pero ya con mis resultados para que la gente crea que realmente estos principios funcionan. Y entonces de ahí pues ya empecé a escribir. O sea que a tu pregunta de si me tengo que centrar en los demás o solo en lo que quiero, yo creo que uno tiene que ver qué es lo que quiere y luego uno tiene que ver qué es lo que va a entregar a cambio de eso de lo que quiere. Entonces yo siempre he escrito los libros pensando en ayudar a la gente. Hago mis mentorías pensando en ayudar a la gente. Todo lo que hago, los eventos, todo lo que hago, lo hago pensando en ayudar a la gente. Quise volverme millonario para ayudar a mi familia y todo para ayudar a mi familia. Y entonces mucha gente dirá, ¿y entonces por qué cobras si quieres ayudar a la gente? Porque el dinero es un filtro, el dinero es un compromiso. Claro. La palabra compromiso viene del latín, de la antigua Roma. Cuando 2 personas querían llegar a un acuerdo, venía una tercera persona y entonces cada una de las 2 personas daban un saquito con dinero y se la daban a la tercera persona. Ese saquito con dinero se llamaba compromisium. Ah, qué bueno. Cuando uno de los 2 perdía el compromisium, perdía el dinero también. Y entonces, analizando todo esto, me di cuenta, realmente la psicología y la neurociencia ha descubierto que el miedo a la muerte es exactamente el mismo miedo a perder el dinero. Entonces, el dinero es tan poderoso en nuestro subconsciente, en nuestra sociedad, que cuando uno invierte dinero, aseguras que vas a aprovechar aquello que estás comprando. Claro. ¿Cuántas veces te han regalado un libro y lo tienes en la estantería? Ni te ¿Cuántos lo te han miras? pasado un libro en PDF y ni te lo lees? Pero si pagas por el libro, lo haces. En mis mentorías, lo mismo. O sea, yo mis mentorías las pongo lo más barato que hay en el mercado en mentorías, sin menos. O sea, presumo, esto sí que lo presumo, de lo que gano, de tal. No me gusta presumir, simplemente lo hago para inspirar. Porque Jesús de Nazaret en la Biblia decía, tú no enciendes un candil para esconderlo, lo enciendes para ponerlo en lo alto y que ilumine a todo el mundo. Mis resultados pueden inspirar a todo el mundo. Entonces, tú puedes verlos desde, es vanidoso, está contando tal. No, me está inspirando. Porque si vosotros veis lo que yo hago, dices, yo también puedo, porque Laín es un chico normal y mira todo lo que ha logrado, yo también puedo. Entonces, por ese lado es lo que hago. Y lo que sí que presumo es que soy el mentor con más casos de éxito en toda habla hispana. Total. A nivel de desarrollo personal, tal. O sea, nadie tiene más testimonios porque es lo que a mí me ha obsesionado. O sea, yo quiero impactar la vida, quiero transformar la vida, ¿no? Y la he puesto a lo más rebajado posible la mentoría de 3 meses, pero a un precio suficientemente alto como para el que no está comprometido se quede fuera, pero el que está comprometido removerá cielo y tierra y podrá entrar. Y entonces podré ayudarle a transformar la vida igual que a todos los demás. Entonces, la pregunta es, tienes que pensar en lo que tú quieres realmente en la vida y luego ver cómo vas a aportar a los demás para poder lograr todo eso. Y entonces es como la conjunción del propósito espectacular y perfecta. Y siempre estoy pensando en cómo puedo impactar. Yo vengo a este podcast a hacer que este podcast sea el más visto de tu canal, aportarte el máximo número de seguidores a tu canal nuevo de podcast. Eso es a lo que vengo. Y a que todo el mundo que vea esto salga de aquí renovado, transformado y con ganas de comerse el mundo. Me encanta. Dejadme saber. Quiero feedback, chicos, por favor. Dejadme saber abajo en los comentarios, que lo vamos a ver Víctor y yo, si os está gustando la entrevista y si os está gustando lo que estoy diciendo y si os está haciendo clics mentales de cambio de creencias. Porque para nosotros es muy importante y para mí también que ver vuestro feedback en los comentarios. Totalmente. Y también dadle un like para apoyar a Laín y suscribiros al canal, ¿vale?
Buah, estoy disfrutando un montón, Lain, de verdad que es que tu energía se contagia, tío. Este espacio está patrocinado por Vive Pharma. Seguramente ya conoces el omega 3 por sus beneficios para el corazón, el cerebro o la vista, pero hay algo que va más allá de lo físico. Con la formulación omega 3 Pro de Vive Pharma, no solo nutrimos el cuerpo, también influimos en cómo funciona la mente. Y es que está demostrado que el omega 3 favorece el aumento del BDNF, una proteína clave para que el cerebro recupere su capacidad de aprender, adaptarse y salir de los mismos patrones de siempre. Y cuando esto ocurre, no solo cambia lo que piensas, cambia cómo lo interpretas y cómo respondes a la realidad. Porque crear tu realidad no empieza afuera, empieza dentro. Y si quieres experimentar este enfoque en tu día a día, por formar parte de Creadores de Realidad, puedes acceder al Omega 3 Pro de Vive Pharma con un 10% de descuento usando el enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Vive Pharma. Nutrir el cuerpo para liberar el potencial de la mente. Porque según tu fe te has dado, los discípulos le decían a Jesús, ¿por qué no logramos las obras que tú haces? Si nos dices que nosotros vamos a hacer las mismas obras que tú. Y él les dijo, por vuestra falta de fe. Porque si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríais al monte que se mueva y se movería. Este collar que yo llevo, me lo hice yo, es una composición de los malas budistas, de estas semillas, ¿vale? Pero luego aquí dentro está un corazón infinito, porque el corazón es con lo que se atrae. En experimentos científicos se ha descubierto que el corazón emite una señal eléctrica y magnética. La señal eléctrica y magnética es miles de veces superior a la que emite el cerebro. Vale. Con lo cual nosotros atraemos mediante el corazón. Y aquí dentro, si lo ves, hay semillas de mostaza. Porque si tienes la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirás al monte que se mueva y se moverá. Porque la mostaza es la semilla más pequeña que da el arbusto más grande en comparación. Y crece y crece y crece. Jesús le decía, el reino es como una semilla de mostaza, que crece, crece, crece. Por eso la semilla de mostaza. Esto me recuerda que tengo que tener fe. ¿Qué es la fe? En la Biblia se describe como la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, la convicción de lo que no se ve. Puede que yo no vea lo que yo quiero lograr físicamente todavía, pero yo lo veo con los ojos de la fe, lo veo con la voz de mi alma, lo tengo aquí dentro. Yo tengo que crear esta visión aquí dentro y luego la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me convenzo de que, aunque no lo veo con los ojos físicos, lo veo aquí dentro y luego tengo la certeza y la convicción de la expectativa de que eso va a ocurrir. Voy a hacer, yo no sé cómo va a pasar, pero yo voy a hacer que pase. Entonces siempre es primero el objetivo final y después el camino se va manifestando por sí solo. La gente dice, es que como es muy alejado, no tengo ni idea ni por dónde empezar, ya renuncio a eso. Renuncio, ¿no? No me lo creo. No, Jesús decía, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, primero el reino. Y decía, para entrar en el reino se requieren dos cosas, decía Jesús. Uno, ser como niño. Los niños, o sea, están abiertos a todo. Y tienen la ilusión. Tienen, ¿no? La ilusión, no Mm. tienen ninguna negatividad. Ellos se creen que pueden volar, o sea, se creen que pueden ser astronautas, 100%. se creen que pueden hacer lo que sea. Tú, como padre, les dices, no, esto tal, ¿no? Les vamos condicionando. Ser como un niño, inocente. ¿Alguna vez cuando has empezado algo has tenido más suerte que cuando ya lleva mucho tiempo? ¿No? Es la inocencia del que empieza. Claro. Porque no sabes, no tienes ningún condicionamiento. Entonces te va bien todo. Cuando la gente empieza a practicar los principios metafísicos, al principio les funcionan súper rápido. Cuando ya tienen la evidencia, se apegan. Les entra el miedo. Ay, si no me sale. Ay, si esto no lo logro. Y entonces ya no lo logran. Tienen la inocencia al que empiezan porque son como niños. Para entrar en el reino hay que ser como niño. Para crear la visión hay que ser como niño. No te pongas a pensar si es posible ahora o no para ti, porque si tú a mí me llegas a decir que yo hubiera sido un autor bestseller, hubiera vendido 1,5 millones de libros, que yo hubiera generado, en los últimos años he generado más de 50 millones de dólares. Si me llegas a decir eso cuando estaba pobre, que no podía pagarme ni un café, te digo, imposible. Claro. Lain, no, es imposible, no tienes ninguna posibilidad. Vienes de una familia que además se ha arruinado, eres inseguro, no confías ni en ti mismo. ¿Cómo vas a lograr todo eso? No. Si le dicen a David que va a ser el rey de Israel cuando estaba pastando ovejas, imposible. Pero tú tienes que crearte la visión todo el rato y mirarla, y mirarla, y mirarla. En la Biblia, al patriarca Abraham, Dios le dijo que iba a ser el padre de generaciones y que iba a ser el dueño de todas las tierras de Canaán y se las mostraba, ¿no? Y él decía, pero si somos mayores, mi mujer y yo somos mayores, mi mujer ya no tiene la regla, ya es imposible tener hijos. Y Dios, cada vez que Abraham dudaba, lo subía al monte y le decía, todas esas tierras son de Canaán, serán tuyas, serán de tus generaciones, de tus hijos. Cada vez que dudaba, le ponía a Dios la visión. Le reforzaba la visión. Otra vez, la visión de las tierras de Canaán. Y al final, y dudó.
se acostó con una de sus concubinas, tuvo un hijo con sus concubinas, y Dios le dijo, te he dicho que la promesa es con tu mujer Sara, no con ellas. Pero él no tenía fe, porque decía, no, es que no se puede, es imposible y tal. La última vez que vine a grabar, grabé un podcast justamente aquí, en un ¿no? sitio, aquí, Ujú. me viene una chica y me dice, Laín, una chica que organizaba el podcast, y me dice, tenía muchas ganas de conocerte, porque soy lectora de La Voz de tu Alma un montón de tiempo. Y me dijo, cuando tenía 52 años, yo ya estaba con menopausia o con peripausia, no sé, estaba ya que no, los médicos me decían que no podía ser madre. Y yo empecé a aplicar los principios de La Voz de tu Alma, lo visualizaba, me veía, daba gracias por mi hija, daba gracias porque salía sana, gracias tal, y me enseñó una foto, mira, mi hija tiene 7 años. Wow. Entonces, como Abraham en la Biblia, o sea, ya sé que esto para la mente racional es muy, no, esta es mi experiencia, no me creáis nada, es mi experiencia, haced lo que queráis, pero esto es lo que yo he vivido. Entonces, por lo racional es imposible, pero vivimos en un mundo sobrenatural, podemos conseguir cosas increíbles. Entonces, tienes que crearte la visión y la convicción viene de ahí, de vértelo una y otra vez. Al principio no te lo crees, pero cuando te vas familiarizando con la visión, la vas viendo como parte de tu vida y te la acabas creyendo. Y dices, pero si esto... Cuando yo estaba enfermo, me diagnosticaron esa enfermedad, entonces yo me puse la visión y dije, quiero ser campeón de España. Era imposible, o sea, los médicos me habían dicho que no. Lo primero que hice fue buscar un médico, digo, un médico me ha programado, un médico me va a desprogramar. Entonces me fui a uno que me dijo, tranquilo, esto lo vamos a solucionar y tal. Entonces ya me lo empecé a creer. Claro. Creé la visión de ser campeón de España y empecé a entrenar para ser. 1 año y medio después, me planto en el campeonato de España y quedo campeón de España, doble campeón de España, en 50 libras y 50 mariposa. Wow. La gente me preguntaba, Laín, ¿qué se siente cuando quedaste campeón de España? Digo, mira, lo había visto tantas veces en mi mente que cuando físicamente lo hice, para mí fue una vez más. No había separación. Diferencia. Era un día más, porque lo había vivido tantas veces en mi mente, y ese es el tema. Cuando tú lo vives tantas veces en tu mente, cuando te ocurre físicamente, ya no hay. Es un día más. Claro. Recuerdo la primera vez que vi 1 millón de euros ya en mi banco en reflejado, tu cuenta, ¿no? ganado. Sí, y entonces, y mi padre me dijo, ¿has visto que tienes ya 1 millón de euros en la cuenta? Porque me ayudaban con mi trabajo. Y digo, ostras, y lo miro así, digo, sí, es verdad. Me dice, y ya está, no dices nada. Digo, es que lo he vivido tantas veces en mi mente que para mí esto es una vez más, ya no hay, o sea, ya está, yo ya estoy en el siguiente. Claro. Y esto me recuerda que la gente debe entender que el mundo material reacciona con retraso. El mundo material es denso y tú lo creas todo en el mundo metafísico cuántico. En ese mundo metafísico cuántico creas toda esa realidad. Cuando ya la ves reflejada, tú estás viendo reflejado el pasado, no el presente. Ese 1 millón de euros en la cuenta, esa medalla que yo gané, eso ya no era el presente, era el pasado materializado, era un reflejo del pasado. Yo había vivido, Buda lo decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Yo había pensado tantas veces en eso que lo había creado ahí. Yo lo había creado 1 año y medio antes, 2 años antes, 3 años antes, 4 años antes. Cuando ya lo vi reflejado, cuando tuve la medalla aquí, cuando tuve el 1 millón de euros en la cuenta, cuando tuve todo eso, ya estaba hecho eso hacía muchos años. Claro. Simplemente lo vi reflejado después. Entonces el espejo de la realidad reacciona con retraso. El mundo material es un reflejo. Tenemos que ir a la imagen. Si yo quiero peinarme, yo no me voy a ir a peinar en el reflejo del espejo. Yo me tengo que peinar aquí atrás y el espejo reflejará. Pues en el mundo material es lo mismo. Entonces tenemos que cambiar primero el interior. Por eso buscad primero el reino de Dios que está en el interior y lo demás vendrá por añadidura. Wow. Me surgen un montón de dudas sobre el mundo metafísico cuántico. ¿Qué debemos saber sobre esto, además de que es el reflejo, básicamente, o sea, nuestra vida es el reflejo de lo que hay dentro? O sea, ¿qué principios o qué cosas debemos conocer sobre esto? O sea, lo primero es entender que, y esto es lo primero, y la gente tiene que creer en esto porque si no, no hay nada que hacer, es el mundo material no es real, es un reflejo. Tú lo ves como real. La física cuántica está estudiando ya que tú pones a ver tú coges este libro, La Voz de tu Alma, y tú lo miras ahí con un microscopio, ¿no? Y vas viendo protones, neutrones, electrones, luego vas a quarks, que son como partículas más pequeñas, subatómicas, ¿no? Y los quarks es igual a fotones. Pues cuando vas tirando más abajo en esos fotones, la ciencia ha descubierto que lo que hay es energía de conciencia. O sea, que todas las cosas, todo, por eso todo está unido. Este micrófono, este libro, este paquete de aquí, ese vaso tuyo, la silla donde estamos, el celular desde el que estáis viendo esta entrevista, la televisión desde el que estáis viendo esta entrevista, todo eso es energía de conciencia.
Entonces, no es físico, no es material, es inmaterial, es cuántico, es metafísico. Por eso es la parte más Es importante. energía vibrando. Todo. Esto lo decía Platón 500 años antes de Cristo. Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Y Platón hablaba de la teoría del mundo de las ideas. Y decía que todo el mundo material era un reflejo de un mundo que era el mundo de las ideas. Y que las ideas se acaban manifestando. En la física cuántica se sabe que cuando tú observas toda la realidad es cuántica. Toda la realidad es energía. Son ondas de posibilidades. Pero cuando un personaje observador, tú y yo, los seres humanos, por eso estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, que el Creador crea, ¿no? Ya lo dice, el Creador, Dios, la energía, el universo, el creador de todo esto, tú y yo estamos hechos a su imagen y semejanza, con lo cual somos creadores. ¿Cómo creamos? Cuando nosotros colapsamos las ondas. El colapso de onda. El colapso de onda lo que dice es que cuando tú observas una realidad y te sostienes en esa realidad mucho tiempo, la onda colapsa y se materializa. Por eso tienes que crear esa visión. Por eso Dios en la Biblia le enseñaba a Abraham las tierras de Canaán. Esto es lo que van a heredar a tus hijos. Pero si no tengo hijos y ni puedo, sigue observando y vas a crear esa realidad. No sabes cómo. Se irá manifestando por sí sola. Entonces sigues observando, sigues creando eso, sigues... Y así lo he hecho todo en mi vida. O sea, creando primero en el interior. Y lo primero que hago es creer. O sea, recomiendo a todo el mundo. Estudiaros bien La voz de tu alma. Empezad por el primero. Son 12 tomos la saga, ¿eh? Casi nada. Pero empezad por La voz de tu alma y leerosla, porque vais a empezar... Están los principios, ¿no? Y empezaréis a crear la fe esa interna. Porque primero tienes que creer en esto que te estoy diciendo. Que es física cuántica pura y dura, pero los grandes metafísicos del pasado nos lo vienen contando hace 5.000 años, 10.000 años. La tabla Esmeralda, sí, que es la del Kybalión, data de 5.000 a 10.000 años. Imagínate. Wow. Y dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es dentro es fuera, como es fuera es dentro. Quiere decir que no hay separación. El mundo material y el mundo metafísico cuántico, el mundo físico y material y el mundo metafísico cuántico, no hay separación. Uno es un reflejo del otro y el reflejo también afecta a la imagen. Porque si tú te miras en un espejo y tú te ves feo, eso afecta a tu imagen. Te dejas más. Porque si afecta a tu imagen mental, te acabas dejando más, ¿no? Claro. La gente que está depresiva, ¿cómo acaba? Dejándose, no se lava, no se cuida, se va desmejorando. Sí, peor. Porque el reflejo le refleja eso. Entonces, por eso es no solamente el interior crea el exterior también influye en el interior. Por eso, lo que te contaba al principio, dejar de ver pobreza, dejar de ver enfermedad, dejar de ver noticias, dejar de ver cosas negativas, porque ese reflejo te está afectando a ti también. Claro. Entonces, lo primero es entender que el mundo se comporta como un espejo. A un lado del espejo está el reflejo, al otro lado está la imagen. Si realmente queremos cambiar el reflejo, que es el mundo material, tu situación económica, tu situación de familiar, tu situación amorosa, tu situación de salud, energía, vitalidad, date la vuelta al espejo y gírate hacia la imagen, gírate hacia tu alma y empieza a crear ahí toda esa realidad. Y empiezas a visualizarla, a verla, a sentirte, a verte así. Y paulatinamente el reflejo irá cambiando. Para que entendamos el reflejo del espejo, si esto es un reflejo, y yo estoy viendo el reflejo, cuando yo en un espejo material levanto el brazo, es instantáneo. Pero en el mundo metafísico cuántico no es instantáneo. En la mente tú levantas y tú tienes el brazo levantado. Por eso mucha gente dice, es que yo lo he sentido como real, pero luego no ocurre. Porque el reflejo, el mundo material, se va levantando así. Poquito a poco. Muy poco a poco. Y esto pueden ser, dependiendo de lo alejado que estés, meses, años, décadas. Y nadie sostiene. Por eso Jesús les decía, según vuestra fe se os dado. Porque cuando el brazo está aquí, tú lo estás viendo aquí en el mundo cuántico y el brazo sigue aquí, no crees. Necesitas creer para seguir sosteniendo la imagen aquí. Y poco a poco vas moviéndolo. Es como el que quiere sanar una enfermedad. A veces haces un tratamiento y tarda. Y si mantienes con fe, acabas viendo. ¡Wow! ¡Ostras! Estoy viendo un cambio pequeño. Y ahora más. Y te vas motivando. Con los negocios pasa lo mismo. Estás intentándolo y no sucede. Y vas viendo el cambio. Tú estás empezando este podcast. Pero este podcast puede estar aquí arriba. Tienes que sostener la imagen aquí. Sí. Aunque ahora aquí no lo veas. Y aunque aquí hayan dificultades. Aunque salgan Goliaths, los muros son pruebas de fe. Y vas subiendo. Y llegará un momento en que lo verás aquí arriba. Claro. Porque tienes las mismas posibilidades de llevar este podcast a 20 millones de suscriptores que cualquiera otro que lo haya hecho. Claro. La única diferencia es la fe. La capacidad de sostenerlo aquí, de no venirte abajo ante circunstancias negativas y no dejarte llevar por la opinión de nadie y seguir sosteniendo esto. Esa es la historia de mi vida.
Me da igual lo que digan los demás. Se puede estar hundiendo el mundo, yo sigo caminando por encima de las aguas. Me da absolutamente igual lo que pase, me da absolutamente igual lo que me digan. Yo sigo caminando porque mi imagen es esta y me da igual que el brazo esté aquí o que esté aquí. Claro. Porque yo lo voy a hacer hasta aquí. Y no voy a parar. Y esta es mi imagen. Por eso hay que tener claridad de propósito. Eso es lo primero. Yo le pregunto a una persona hoy qué quiere, al cabo de 1 hora le pregunto, ya me la ha cambiado. Ya. Y al cabo de media hora ni te digo, y al cabo de 3 días ya ni te digo, y al cabo de 1 año ya es otra cosa. Pero yo he sostenido esto cuando digo, voy a ser bestseller, yo sostengo el brazo aquí, yo soy un bestseller. Hasta que no esté aquí no paro. Claro. Yo quiero ser millonario, hasta que no esté aquí no paro. Yo quiero sanarme lo que sea, hasta que no esté aquí no paro. Y yo quiero lo que sea, hasta que no esté aquí no paro. ¿Y cómo lo haces para crear esa visión, Laín? Porque al final te sientas contigo mismo y dices, vale, voy a pensar en cómo quiero que sea la película de mi vida, Sí. o vas bajando información que te va viniendo y vas diciendo, pues mira, esto es, ¿sabes? ¿Cómo lo haces tú? Mira, en la Biblia se dice, Dios conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Ya sabe lo que tú quieres, ya sabe lo que deseas y tal. Y eso solo se hace desde la autenticidad. Por eso le llamé la voz de tu alma. Porque desde tu mente condicionada... Mira, te voy a contar un ejemplo para que la gente lo entienda. Sí, por favor. Sabes que los niños pequeños tienen visión extraocular. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, para que lo entendáis, lo que es la visión extraocular es que tú puedes ver con los ojos cerrados, ¿vale? Puedes verlo, porque la conciencia se expande más allá del cuerpo y los niños, hasta los 12 años, con un poquito de entrenamiento, el 100% consiguen ver con visión extraocular. Correcto. Pero los adultos no. Los adultos, aún con entrenamiento, no todo el mundo consigue lograrlo. ¿Por qué? Y me dirás, ¿y por qué hasta los 12 años? Porque nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales. El izquierdo, que es el creativo, y el derecho, que es el lógico-racional. Al revés. El izquierdo es el lógico-racional. El lógico, el derecho es el emocional. Es el creativo-emocional. Sí. Entonces, los niños pequeños hasta los 12 años tienen desarrollado el cerebro izquierdo. Hemos dicho tienen desarrollado el cerebro creativo. Ok. En cambio, que es el derecho. Entonces, hasta los 12 años desarrollan el derecho. A partir de los 12 años empiezan a desarrollar el cerebro izquierdo, el lógico y racional. Okay. Por eso los niños, a partir de los 12 años, ya les cuesta ver con visión extraocular. ¿Por qué? Porque ya creen que no es posible. Ya está ahí se han formada condicionado, creencia. ya está formado todo esto, ¿no? Entonces cuesta muchísimo más. Por ejemplo, en la Biblia está explicado esto perfectamente. Cuando Moisés libró a los esclavos de Egipto, se los llevó de Egipto, les mostró la visión de una tierra prometida. Por eso salieron de Egipto y se adentraron en el desierto. El camino era de 11 días, pero no llegaron a la tierra prometida hasta dentro de 40 años. De hecho, Moisés ni siquiera llegó a la tierra prometida. Ah, ¿no? No, un sucesor. Pero no, en la Biblia se dice que cuando ya por fin entraron a la tierra prometida, solo entraron los jóvenes. Los viejos no pudieron entrar, porque no se puede entrar en la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Y los viejos tenían tan arraigada esa creencia que no pudieron deshacerse de la mentalidad de esclavo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que pensar que esos niños no pueden ver con visión extraocular a partir de los 12 años porque ya tienen arraigada la mentalidad. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Entonces, empezar a creer y a tener fe cuesta mucho, sobre todo cuanto más grande eres. Y más tienes que trabajar en todos estos principios. Oye, igual que te han enseñado a que 2 más 2 son 4, pues ahora tienes que trabajar en esos principios hasta creértelos. Porque si no, abandonarás. O sea, cuando el brazo esté aquí a la mitad o aquí esté empezando un poquito, abandonarás porque dirás, no veo nada. Claro. Entonces, eso es muy importante, tener esa fe y esa convicción con estos principios. ¿Y tú qué recomiendas? ¿Ir haciendo como escalones o irte ya al paso final, ¿no? Al jefe final. Eso es lo que me has preguntado antes, sí. Yo siempre veo el paso final de lo que yo quiero lograr. Sí. Que cuando yo empezaba, por ejemplo, en términos económicos, yo no visualizaba 50 millones o 100 millones o 200. No, eso fue después. Mi primer objetivo era $1 millón de euros, porque vivimos en Europa. Claro. 1 millón de euros. Eso es lo que yo visualizaba, no sabía ni cómo, ¿eh? No tenía ni idea, solo sabía que tenía que solucionar el problema de mi familia económico y que el primer objetivo era 1 millón. Y yo visualizaba 1 millón. El cómo se manifiesta por sí mismo, pero primero 1 millón. Y yo tenía que creerme que eso era posible. Al principio no me lo creía. Y decía, no lo siento, no lo vivo, tal. Da igual, insisto. Esto es. Todo el tiempo. Y al final lo vas manifestando el camino y se va abriendo el camino. Pero primero resultado final. Y te hablaba de la autenticidad. O sea, yo no quiero 1 millón porque he visto al otro que lo tiene.
Yo no quiero 1 millón porque he visto, yo sé que se ha comprado un coche, no sé qué. No, yo quiero 1 millón por mis razones. Quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a mi padre, me da igual por lo que queráis los demás, o si lo queréis, o si creéis que es posible o no. Me da absolutamente igual la opinión de los demás para mi vida y para mis objetivos. Es mi vida, son mis objetivos. Claro. Yo quiero esto y lo quiero por estas razones. Y a partir de ahí formulo mis deseos y mis objetivos. Porque la mayoría, tú no puedes manifestar un deseo ajeno. Tienes que ser un anhelo de tu alma, algo auténtico. Por eso desde la autenticidad. Y desde no la limitación de las creencias limitantes. Tienes que subirte a la supraconciencia, no a la subconsciencia. Desde la subconsciencia está el programa. Ahí no puedes crear nada nuevo. Tienes que irte más arriba, a la supraconciencia. Y desde ahí creas la visión. Esas son las ondas de posibilidades infinitas. Ahí es donde tú, donde prestas atención, en eso te conviertes. Como es arriba en la supraconciencia, es abajo en la conciencia. Y poco a poco, a base de visualizarlo, te lo vas creyendo. Y vas almacenándolo en el subconsciente. Vale. Cuando su subconsciente lo ha aceptado, entonces empieza a fluir mucho más el camino abajo. Okay. Pero para aceptarlo, primero tienes que verlo y vivirlo una y otra vez, aunque todavía no estés viendo nada. Y la expectativa. Tener expectativa de ver las señales, las sincronicidades. Yo siempre estoy buscando señales y sincronicidades que me indican de que refuercen, de que ¿no? voy por buen camino. Ok, entonces si lo he entendido bien es tú lo proyectas, Sí. ¿no? Eso lo impregna en la supraconciencia y ir buscando señales de que eso se va a dar. Total. Ok. Y ir haciendo caso a las señales del camino también. A veces vas a tener que... O sea, David tuvo que enfrentar a Goliat, ¿eh? Daba miedo, ¿eh? Era un gigante de 3 metros, ¿eh? Y David era un enclenque, era chiquitito, ¿eh? Entonces tú tienes que tener la valentía y la fe también de tomar esos pasos, de dar esos pasos. Claro, la acción. Claro, de arriesgarte y de tomar acción. Pero es que lo vas a ir sintiendo, pero siempre tienes que atravesar la barrera del miedo, porque siempre van a haber esos miedos. Lo que yo más he hecho para lograr mis sueños ha sido vencer miedos. O sea, y los vences superándolos, enfrentándolos y haciéndolo. Cuando la visión de la tierra prometida es suficientemente grande y grandiosa, eso te impulsa a atravesar cualquier desierto. Pero si la visión es pequeñita, no tiene fuerza, en cualquier desierto volverás atrás a Egipto y te quedarás esclavo para siempre. Claro. Ok. Me interesa muchísimo saber también, Laín, cómo lo haces para mantener esa hambre de éxito, de crecimiento. Yo te he escuchado a ti decir muchas veces que en la naturaleza lo que no crece perece, pero hay mucha gente que a la que consigue cierto hito es como que ya pierde el hambre. ¿Cómo te mantienes tú? Porque claro, después de haber facturado millones, haber impactado en millones de personas, ¿qué es lo que mantiene a Laín ahí todavía? ¿O cómo lo haces? Porque estoy empezando. Justamente estoy empezando. ¿Sabes lo que decía Andrew Carnegie? Andrew Carnegie fue el que le recomendó a Napoleon Hill escribir sus libros, ¿no? Estudiar a los mejores millonarios de toda la época. Era un multimillonario de la industria del acero. Y entonces Andrew Carnegie tenía un dicho. Todo final es un nuevo comienzo. Entonces, cuando tú llegas a un hito, cuando eso que tú estás visualizando y empiezas a tomar acción y se manifiesta el camino y empiezas a transitarlo y lo logras, cuando tú llegas a la tierra prometida, esa tierra prometida es Egipto. Y tienes que ir a por la siguiente tierra prometida. Y entonces siempre vas caminando, caminando, caminando y acabas llegando a lugares hasta donde exprimas la vida tú. Pero eso no te pone siempre en el hacer, porque al final siempre van a haber montañas más elevadas. Sí. Pero es que yo no estoy buscando el éxito material, estoy buscando el éxito espiritual. Y el éxito espiritual viene por superar el mundo material, pero no eliminándolo. Hay gente que dice, como sufro mucho en el mundo material, me voy a una montaña y medito todo el día y me evado. Yo no creo que Dios nos haya puesto en un mundo material para tratar de evadirlo, sino para conquistarlo. Y la manera, en la cábala judía se explica, los deseos materiales te impulsan a poder transformar tu alma y a volverte a alguien mucho más mejor espiritualmente. Yo cada vez que he superado un desafío y he tenido un logro material, antes de tu logro material viene un desafío, o muchos. Esos desafíos, al superarlos, te dan la habilidad que te convierte en una mejor persona en todos los sentidos. Entonces, mis deseos materiales me han forzado a convertirme en el Laín que soy hoy. Si no, no lo hubiera sido. Seguiría siendo el típico chico tímido, inseguro. No, lo logré porque superé todo eso, porque tenía el deseo del primer $1.000.000, o porque tenía el deseo de la medalla de campeonato de España, o porque tenía el deseo... O sea, esos deseos, yo a todos mis alumnos les digo, si tú quieres un Ferrari, está bien. Porque el Ferrari no es el objetivo. El objetivo es en quién te vas a convertir cuando consigas comprar un Ferrari, porque no cualquiera puede comprar un Ferrari. O la casa de tus sueños. La casa de tus sueños, el hogar,
es la persona que vive dentro. Son las personas que viven dentro. El hogar es la familia, no es la casa. Tú puedes vivir en una mansión y estar vacía, Claro. no tener amor. Ese no es el hogar. Pero tu mente te dice, yo quiero la casa con piscina gigantesca, preciosa, tal, no sé qué. Y sí, la vas a conseguir. Pero lo importante no es la casa. Cuando tengas la casa, te sobrará la casa. Porque lo importante es la persona en la que te has convertido para poder comprarte esa casa. Eso es lo que verdaderamente importa. Y el que quiere el Ferrari, no es el Ferrari, te va a sobrar. Lo importante es la persona en la que te has convertido para poder afrontar comprarte un Ferrari. Y así con cualquier sueño. Estoy poniendo estos ejemplos, pero es para cualquier cosa, ¿no? Cada desafío detrás de un sueño, las personas más sanas que conozco, con más vida, con más vitalidad, son las que han superado una enfermedad muy difícil. Esa superación se convierten en mejores personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona que ha pasado una enfermedad muy dura, la ha superado y la ves que es mucho mejor persona que antes? Claro. Yo lo he visto así de veces. Muchas, sí, Mucho mejor, te amas más a ti mismo, te cuidas más, antes no te cuidabas, te tratas mejor a los demás, entiendes mejor la vida, entiendes mejor el mundo. Si no hubieras tenido esa enfermedad y el deseo de tener más salud, no lo hubieras logrado. Entonces, y todo deseo, ¿por qué uno quiere un Ferrari? Porque vive en la pobreza. Si tú ves en la riqueza, ya los tienes, ya no te motiva. Es Pero algo natural para ti. Pero el que viene de una familia muy pobre anhela ese Ferrari, esa casa, esos viajes, ese no sé qué, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Dios te ha puesto en Goliat, que es la pobreza. Igual que Dios te ha puesto en Goliat, que es la enfermedad. Y ahora anhelas la salud, ¿no? Una persona sana tiene miles de deseos, una persona enferma solo una. Claro. ¿Por qué deseas el amor en la vida? Porque te lo ha quitado la vida. Porque te han dejado, porque te han ninguneado, o porque tus padres vivieron un divorcio muy fuerte, lo pasaste muy mal, dejaste de creer en el amor, pero en el fondo de tu alma lo anhelabas. Y por eso ahora lo tienes. El deseo del amor, el deseo de la pareja, ese deseo es el que hará que tú te transformes en una persona capaz de compartir la vida con alguien. Y eso es lo que te va a hacer más grande, no luego la persona en sí, sino tú te vas a convertir en la persona capaz de tener ese tipo de personas en tu vida. Todo es un reflejo. Ok. ¿Y cómo se hace para tener ese deseo ardiente, ¿no? Del que hablas tú, o incluso Napoleon Hill, Sí, ¿no? sí. Pero soltarlo a la vez, ¿no? No tener el apego, porque cuanto más apego hay, peor, ¿no? O sea, o más complicado es llegar a lograr el objetivo. Sí. O sea, porque el apego viene por la falta de acción. A ver. Si no te ocupas, te preocupas. Cuando yo tengo un sueño, sí. yo estoy visualizando, estoy haciendo... Hay que hacer dos partes en un entrenamiento. La parte metafísica cuántica, la parte física y material. Y Jesús decía, cuando las dos se unan, moveréis montañas. La gente o solo hace la parte material, están siempre peleándose con el mundo a ver si consigo el resultado, a ver si quiero y tal, o solamente están todo el día visualizando. Hay que unir las dos cosas. Vale. Entonces, ese sueño y ese deseo ardiente, lo vas consiguiendo primero de tener un deseo que a ti te motive. O sea, tú no puedes tener un deseo para que los demás te acepten. Ya. La primera vez que escribí La voz de tu alma, yo iba súper contento, ¿no? Con mi libro me llegó La voz de tu alma a casa y un día cogí el primer tomo, además me llegó un día de San Jordi. Justamente. Qué buen día. Sí. Y salí de casa, ¿no? Fui andando tal y de repente veo a un amigo mío de natación que hacía 1 año y pico que no le veía. Me dice, Laín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, súper bien, tal, no sé qué. ¿Y eso qué es? Ostras, mira, es que me acaba de llegar mi primer libro. Lo abre así y dice, y lee, ¿cómo hablar con Dios y pedir un milagro? Y lo cierra así, dice, Laín, ¿qué es esto? Y digo, nada, tío. ¿Cómo te va tu vida? Cuéntame, tal. Porque... ¿Sabes lo que pasa? Que es que estoy buscando una cosa para leeros que es muy interesante. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí fue cuando me di cuenta que iba a ser difícil, que no podía hacer las cosas por agradar a los demás, a todo el mundo. Claro. No. Y sabía que iba a tener muchas resistencias y sabía que iba a haber mucha gente que no iba a estar de acuerdo, sabía que iba a haber mucha gente que me iba a criticar, sabía que tal. Y ese fue mi Goliat y eso fue lo que yo tuve que realmente enfrentar y decir... es que te estoy buscando un cuadro para que vea la gente cómo percibimos la realidad y lo que hay que hacer. Que no me acuerdo en qué esto está, pero lo encontraré. Pero mira, una cosa muy importante que te tengo que decir es que aquí está. El cerebro consciente y cerebro inconsciente, ¿vale? El cerebro consciente. Para que veas por qué es importante sugestionar tu mente subconsciente y creer en la visión. Y eso va generando el deseo ardiente. Cuanto más te lo crees, más entusiasmo. A veces hay gente que dice, Laín, yo no me identifico... Por ejemplo, con ganar $1 millón, porque lo ves tan lejos que dices, es que no soy capaz de generar la emoción. Vale, pero crea un deseo que sea para ti importante y que puedas creer un poco que lo vas a dar, porque ya tendrás tiempo de soñar más en grande. Claro.
Cuando tú le dices a tu mente, por eso, todo el mundo que estéis que no sabéis qué hacer con vuestras vidas, ¿vale? Pensad en el deseo auténtico de vuestro corazón de lo que queráis, ¿vale? Y empezad a visualizar eso y a veros a vosotros en esto. El camino se manifestará por sí solo, porque tu mente empezará a identificar lo que hay delante tuyo que te va a llevar ahí. En la Biblia se dice, reconoce lo que tienes ante tu vista y se manifestará lo que está oculto. Lo que tú quieres lograr, lo que te va a llevar ahí, ya lo tienes delante de tu vista. Pero si tú no estás programado para eso, te vas a sabotear todo el tiempo. Podría estar pasando la mujer o el hombre de tu vida por delante y ni lo ves. Podrías tener la oportunidad de negocio que te va a volver multimillonario y ni lo ves. Podrías tener el tratamiento de salud delante tuyo que te va a lograr sanar esa enfermedad y ni lo ves. Porque estás programado para otra cosa. Claro. La programación es, mira, aquí te explico. Cerebro consciente y cerebro inconsciente, ¿vale? En cuanto a los bits por segundo, o sea, lo que el cerebro es capaz de captar cada segundo. De procesar la información. Procesar la información por segundo. El cerebro consciente procesa 2000 bits por segundo. Pero el cerebro inconsciente procesa 400.000 millones de bits por segundo. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que por cada bit que procesa tu cerebro consciente, 400.000 bits no los procesa el cerebro consciente, pero el inconsciente los está captando. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hay aquí, tú y yo ahora somos conscientes de 2.000 bits. Vale. Pero hay otros 400.000 millones de bits, de 400.000 millones de bits que no estamos viendo. Wow. Y esa es la diferencia entre cuando una persona tiene el toque de Midas, ¿no? Todo lo que toca lo convierte en oro. Este es que siempre prospera, o sea, todo le sale bien. ¿Cómo puede ser? Porque está programado. Tú programas tu mente. Uno que siempre está sano, siempre hace lo que tiene que hacer para estar sano, y el otro siempre está enfermo, porque está programado. Uno siempre encuentra a las personas adecuadas y el otro no, porque está programado. Entonces no hay un Dios castigador, no te tiene manía, el universo no te tiene manía. Tú estás programado para lo contrario. Entonces, tú no estás destinado, estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Ahora, en el control de percepciones y conducta, es decir, tu comportamiento, ¿quién lo controla? El cerebro consciente controla un 2 a un 4%. El cerebro inconsciente entre un 96 y 98%. Quiere decir que del comportamiento, cuando tú dices quiero ser rico, quiero ser sano, quiero tener el amor de mi vida y tal, tu cerebro consciente solo controla el 2 al 4% de tu comportamiento, de las decisiones, acciones que tomas diariamente. El control lo tiene verdaderamente el cerebro inconsciente, 95 a 98%. El inconsciente controla el presente. El consciente controla el pasado y el futuro. Entonces tú estás repitiendo patrones del pasado y estás muy preocupado por el futuro cuando tu realidad la está creando el presente. Por eso tienes que vivir en presente. Y Jesús, esto es bíblico también. Decía, démosle a cada día su afán. Y en cuanto al horizonte de memoria, el cerebro inconsciente es infinito, es siempre, y el cerebro consciente solo dura hasta 20 segundos. Por eso tú estás diciendo, quiero esto, y durante 20 segundos eres consciente y puedes controlarlo. Luego ya te despistas. Yo no sé cómo he llegado aquí en coche. Porque yo he ido haciendo y cuando he llegado, ya estoy aquí. Porque todo es inconsciente, lo vas manejando inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender a programarnos. Tú no estás destinado, estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Y tienes que programarte. Por eso, cuando tú ves la visión y la repites una y otra vez, le estás diciendo a tu mente inconsciente, este es el target, este es el objetivo, esto es lo que quiero. Y ella encontrará las formas que tú ahora no estás viendo, pero reconoce lo que tienes ante tu vista y se manifestará lo que está oculto. Ayer hablábamos. Si yo te pregunto cómo has llegado hasta el lugar donde estás ahora en tu vida y todos los logros, tú lo podrías saber, yo no. No. O sea, puedo intentar resumir, hacer un poco de ingeniería inversa, ver tal, pero es que no sé cómo he tomado las decisiones que he tomado que me han llevado a lo que soy hoy. Claro. Pero sí sé una cosa, me programé para hacerlo. Sostuve la visión aquí arriba, aunque el brazo estuviera aquí, la sostuve aquí. Y no me peiné en el reflejo, me peiné aquí en la imagen. Y entonces empezó a cambiar paulatinamente, porque recuerda que el mundo material reacciona con retraso. Poco a poco fue cambiando ese reflejo y fui sosteniéndolo. Pero yo me fui, como decía a Platón, al mundo de las ideas. Me fui a la supraconciencia, me fui a crear eso. Y lo demás se va manifestando. ¿Qué diferencia ves entre la gente, digamos, normal y la gente millonaria, Laín? Sobre todo alumnos tuyos que sé que tienes un montón de casos de gente que estaba en carencia y que ahora está ganando mucho dinero. ¿Cuáles son las principales diferencias? La fe. La fe. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Porque eso influye en todo, ¿no? En la acción incluso.
Todo, claro, claro. Es que no hay separación. Hay mucha no desinformación, hay mal entendimiento de los principios universales. Por eso creo que hay tanta gente que los critica. La parte física, la parte de tus acciones, de tu comportamiento, y la parte metafísica, la parte de los sistemas de creencias, paradigmas, cogniciones, no hay separación. O sea, cuando tú cambias una, cambia la otra. Cuando dicen, no, yo es que me veo millonario, pero si no te veo tomar acciones de millonario. Un millonario no se va a un centro comercial con la tarjeta Visa y se gasta todo lo que tiene. Eso es un pensamiento pobre creyendo que eso es lo que hacen los millonarios. Claro, no te estoy viendo comportarte como un millonario. Claro. ¿Entiendes? Total. Entonces, claro, por eso. Pero tú vas cambiando ese comportamiento. Es lo mismo, la gente que sana o la gente que tiene tal, siempre cambian la imagen primero. Tienes que verte como alguien sano primero. Tienes que verte como alguien con amor primero. Por eso mucha metafísica te dice, empieza a hacerle el hueco en la cama a la pareja que te tiene que venir, ¿no? Empieza a crear el espacio en los armarios, empieza a crear en la mesita de noche un espacio para poner tu ropa interior y la de él, empieza a crear un espacio para poner su cepillo de dientes, empieza a crear los espacios. Mira, hay una historia que leí de unos señores que habían perdido un perro y entonces empezaron a poner carteles por todos lados y no había manera, no lo encontraban y al final como abandonaron, ¿no? Pero años después empezaron a leer libros de metafísica tipo La voz de tu alma y dijeron, tenemos que recuperar al perro. Empezaron a crear otra vez carteles, los colgaron por todos lados, le compraron otra camita al perro, le prepararon el espacio, le pusieron el pienso, le pusieron el agua, etc. Y al cabo de unos días le llamó una persona y le dije, oye, tengo a tu perro. Ostras. Y le dijo, pero si habíamos colgado carteles hacía un montón, ¿por qué no? Le dijo, no, es que yo estaba de visita aquí en esta parte de la ciudad porque mi hermana vive aquí, entonces me encontré al perro y me lo llevé. Y ahora he vuelto a visitar a la hermana y he vuelto a ver los carteles y tal. Digo, hombre, pero si este es el perro que tengo yo en casa. Empezaron a crear el espacio y crearon todo eso, ¿no? Claro. Cuando en mi canal de YouTube, yo tenía el sueño de ganar 1 millón de suscriptores en YouTube. Ahora tengo 5 millones y pico. Pero en ese primer espacio, ¿qué es lo que hice? En el despacho donde yo trabajaba antes, creé el hueco para la placa. Para la placa de 1 millón de suscriptores en YouTube. Bueno. Creé el hueco. Y cada vez que entraba yo en el despacho, me llamaba la atención el hueco. ¿Y yo qué hacía? Rellenar con mi mente ese hueco. En mi mente, cuando yo lo veía, yo no veía un espacio vacío. Yo veía la placa. La veía todo el rato. Entonces, ¿qué hacía yo? Me ponía a grabar mi vídeo, pero yo qué intención ya le estaba poniendo. Si ya estaba visualizando esta placa, le estaba diciendo a ese cerebro inconsciente, a esos 400.000 millones de bits por segundo, que se enfocara en cómo crear los mejores vídeos para llegar al millón lo más rápidamente posible. Y tenía en ese momento 400 y pico mil y en 3 meses llegué a 1 millón de suscriptores. Y ese mismo año generé 2.100.000 suscriptores en un solo año. Es que fue una locura. Sí, tú lo viste. Sí, yo lo viví. Pero es que yo me acuerdo de estar en Miami, ¿vale? Que tenías 100.000 suscriptores, creo. Sí. Y nada más llegar a Miami, tú sentarte en el hotel y ponerte a grabar vídeos porque, claro, o sea, tú tenías la visión muy clara, pero es que cada día lo acompañabas con la acción. Claro. ¿Sabes? Y esa parte tuya es que es lo que ha sido una locura. Sí. O sea, el crecimiento en los últimos años ha sido espectacular. Porque si tú te lo crees en tu interior, lo que tú estás visualizando, no me tenía ni que esforzar para tomar las acciones que me llevaban ahí. Tú lo veías, lo hacías súper natural, súper tal, porque forma parte... Porque si tú eres... O sea, yo hace 15 años atrás, en el mundo material yo era pobre, pero yo no era pobre. Yo era millonario. Yo era millonario en mi interior. Yo era rico en mi interior. Lo fui mucho antes que en el exterior. Pero yo no era un pobre queriendo ser rico, yo era un rico. Era un millonario, era una persona... Y lo mismo cuando me sané. Yo no era una persona enferma pretendiendo sanarme. Yo era una persona sana. Y lo manifesté después. Y así con todo en mi vida. Qué grande. ¿Y qué crees que puede diferenciar a una persona millonaria de una billonaria con B? Pues mira, yo ahí ya creo, porque a ti no te cambia mucho la vida, yo creo, ¿eh? A nivel en tu día a día o a nivel de solucionar tus problemas. O sea, yo creo que muchas de las personas que nos estén viendo, si queremos hablar de dinero, no tenéis conflictos con el dinero, dejadme saber en los comentarios si os sentís mal cuando hablamos de dinero, Víctor y yo, cuando hablamos de millones. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando una persona se siente mal, cuando habla de dinero o de millones y tal, no sé qué, no es nada malo, ¿vale? No hay nada malo en vosotros. Simplemente estáis programados para la pobreza. Y cualquier cosa que salga de ahí, os sentís mal, os sentís inseguros, os sentís atacados, os sentís incómodos. La única manera de crear abundancia en tu vida es sentirte cómodo cuando alguien habla de dinero y tal, porque tu mente subconsciente se aleja del dolor y se acerca al placer. Entonces, si cada vez que alguien habla de dinero tú sientes dolor, incomodidad, etcétera, y quieres criticarlo o te quieres desconectar o lo que sea, solamente es un síntoma de que hay algo en vuestro interior que hay que cambiar. Tenéis que empezar a amar el dinero,
a la gente que tiene el dinero y es la única manera, pero por ti, porque al final es tu vida. O sea, la única manera, Dios nos ha regalado el libre albedrío. La única manera de expresar el libre albedrío totalmente es teniendo salud, es teniendo relaciones buenas, porque todos hemos experimentado estar con una relación tóxica, te tira para abajo. Sí, 100%. Y tener dinero. El libre albedrío lo puedes expresar cuando tienes oportunidades de hacer lo que quieras. Yo me puedo ir a comer al restaurante de comida rápida, me puedo ir a 5 estrellas Michelin. Yo puedo volar en tercera o puedo volar en jet privado. Claro. Yo me puedo ir al mejor hotel o a la peor pensión, pero puedo elegir. Si no tienes dinero no puedes elegir. Entonces eso es lo primero, ¿vale? Reacondicionarte con respecto al dinero. ¿Y cuál era la pregunta? La diferencia entre un millonario y un billonario. Sí, entonces te decía, cuando tú ya, todos los que estamos viviendo esto, hemos vivido, experimentado pobreza, muchos de nosotros, ¿no? Y la pobreza sí que te machaca la vida bastante. Te la afecta negativamente muy duro. a ti y a tu familia, ¿no? Entonces eso sí que te cambia. Pero cuando ya empieces a ganar cierta cantidad de dinero, ya no hay mucha diferencia. Entonces ahí es más importante lo que haces, es decir, a qué te dedicas y lo que tú ames tu trabajo, que la cantidad que estás ganando. Entonces, por ejemplo, yo sé que con mi trabajo, en lo que yo estoy ejerciendo, yo así no puedo ser millonario. Billonario con B. Porque un billonario es una persona con multiempresas, con 1000 trabajadores, con tal, no sé qué, ¿no? Entonces, no tengo esa necesidad. Yo ya te he dicho, yo quería ser multimillonario para ayudar a mi familia y poder protegerles, por lo menos a nivel económico. Claro. O sea, que mi parte la tenga cubierta con eso, ¿no? Y poder tener una vida tranquila, desahogada, etcétera, ¿no? Billonario no tengo el sueño de serlo. Ya. Y por eso te decía antes de tener un objetivo propio y no un objetivo ajeno. Yo puedo ver a billonarios y decir, porque él lo es, yo también. Lo quiero ser. No me apetece, no lo quiero ser, pero sí tengo más sueños de impactar más gente. Por ejemplo, ahora tengo el sueño de seguir impactando vidas y seguir generando testimonios de más personas en mis mentorías que estoy transformando sus vidas. Quiero transformar más familias. Platón decía, hay gente que se reproduce a través de cuerpos y familias y hay gente que se reproduce a través de almas. Procreadores de almas. A ver, explica eso. Bueno, los procreadores de almas son personas que transforman vidas de las personas a través de su enseñanza. Vale. Son los grandes filósofos griegos de la antigüedad, ¿no? Entonces yo me veo como ese procreador de almas, de personas que están transformando la vida, ¿no? Tengo alumnos que le han puesto a su hijo Laín. ¡Wow! Entonces eso es una pasada, ¿sabes? Eso es bonito, porque, eso ostras, es bonito. digo, wow, qué pasada. O sea, ¿cómo se ha ayudado a cambiar vuestras vidas? Porque lo hacen ellos, ¿eh? Yo simplemente soy un canal. Pero como para ponerle a una parte tan importante de tu vida como es tu hijo, mi nombre. O sea, es espectacular. Sí. Eso es lo que más me motiva actualmente, o sea, ser un procreador de almas. Qué guay, me encanta. Antes has comentado esto que hacías, ¿no? Con el espacio en la pared para placa de YouTube del millón. Ayer, justo comiendo, también explicabas una técnica que tú utilizas, ¿no? O utilizabas, no lo sé, pero para el tema de los seguidores, o no recuerdo qué aplicación le ponías. Sí, en lo que sea. Sí. Me interesa saber estas técnicas, Laín, no sé, que nos expliques cosas así, porque sé que son realmente útiles. ¿Cuál es la técnica que a ti me has ayudado? Es que te quiero buscar una cosa y así me das un poco de tiempo. Ok. ¿Cuál es la técnica que más te ha ayudado a ti para manifestar? Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la que más te ha ayudado a manifestar? Yo creo que la visualización, pero claro, visualización simple. Algo que me ha ayudado mucho también son las inducciones, ¿no? Durante mucho tiempo, ponerme inducciones, por ejemplo, de Joe Dispenza, me ayudaba muchísimo. ¿Qué son las inducciones? Bueno, es como una especie de visualización más profunda incluso, que te lleva a un estado casi hipnótico, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas visualizaciones no funcionan porque no te meten en el estado hipnótico como para reprogramar el subconsciente. Sí. ¿No? Por ejemplo, las visualizaciones que mejor funcionan son las que son extensas porque da tiempo que da tiempo a que te relajes y cuando se relaja tu cuerpo, se relaja tu mente y así es cuando la información puede entrar mejor en el subconsciente. Esas visualizaciones de 5 minutos, 10 minutos no llegan a ser del todo efectivas porque no llegan a... Pero cuando ya estás entrenado, cuando tú ya entrenas en eso, lo puedes hacer en muy poquito. Pero al principio rápido. Tienes que hacerlas más largas. Correcto. Entonces a mí las de Joe Dispenza, que son largas, me han ayudado muchísimo. Claro. Y tiene diferentes, ¿no? Que, bueno, hay una que, por ejemplo, se llama, salir de la caja, creo que se llama. Que esa es más cortita, pero
súper Y te guay. ayuda en A mí eso. eso me ha ayudado mucho. Vale. No, a mí sí. Bueno, no, para la técnica que te estaba explicando, Sí. te quiero leer una cosa que puse aquí en La Voz de tu Alma en las nuevas ediciones. Los que tengáis la antigua a lo mejor no lo tenéis, Dale. pero se llama así, lo desclasificaron y es real. Vale. Y habla de unos experimentos de la CIA. Ujú. La CIA es un centro de inteligencia americana, ¿vale? Ujú. Tipo como el FBI, Sí. pero la CIA. Y entonces, aquí te habla como en un estudio de 1983, descubrieron, junto con el Instituto Monroe, que la manifestación es real. No solo la manifestación, los poderes psíquicos, la telequinesis, mover objetos con la mente, la telepatía, hablar con gente sin hablar, todo eso es real. Y lo descubrió la CIA, ¿eh? La Guau. CIA de Estados Unidos. Y lo desclasificaron en el año 2003. Pero Hace estos poquito, experimentos... entre comillas. Sí, pero estos experimentos son del 1983. Vale. Y aquí, porque os quiero leer. En la CIA, que hay tres centros de tres agencias que existen en Estados Unidos. La CIA, el FBI y la NSA. La CIA es la más poderosa, aunque el FBI es la más antigua y es la que más conoce la gente. Entonces, en 1983 la CIA junto al Instituto Monroe hicieron una serie de experimentos en las que sacaron varias conclusiones. Entre otras, que el universo es un holograma, que es una matriz de conciencia que interactúa y que la mente humana es un holograma que interactúa con el holograma universal. Y también que el ser humano puede manifestar su realidad con la mente. ¿Sabes la teoría cuántica de que la mente es un holograma? Sí, sí. Y que el universo es una gran mente que proyecta un holograma. Bueno, pues esa mente universal es lo que yo le llamo la supraconciencia. Vale. Las ondas de posibilidades infinitas. Entonces, cuando tú proyectas en la mente universal esa realidad, tú seleccionas, colapsas esa onda y la mente universal en el holograma proyecta esa realidad. Por eso lo de la metáfora del espejo. Entonces dice, en esa carta un lugarteniente de la CIA, o sea, un militar de la CIA, le explica a su coronel lo que ha descubierto. Y esto está desclasificado y está en la página de la CIA, ¿eh? Sí, sí, o sea, que está esto es real desclasificado, y o sea, está, real, está ahí, claro. todo el mundo lo puede mirar. Lo digo para el más escéptico, Claro. porque como la mente nuestra es escéptica, la mía la primera, la tuya también, porque esa parte, ese hemisferio izquierdo, lógico y racional, no nos deja creer. Pero cuando tú entiendes que un organismo tan importante como la CIA de Estados Unidos ha desclasificado esto y lo ha visto real, entonces dices, ostras, esto ya no es... Sí, te lo empiezas ya a no son cuestionar cosas como raras, mínimo. Ya no son pseudogurús y chorradas de estas, no, que te dicen por ahí, no, es la verdad, es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Por eso todos los principios Amén. bíblicos son verdad. Sí, no, pero es verdad. Bueno, y entonces descubrieron también que existe una técnica para que el ser humano pueda manifestar su realidad y le llamaron modelado. Y lo descubrieron así, modelado. Esta técnica involucra el uso de la conciencia para llevar a cabo objetivos deseados en la esfera física, emocional o intelectual. Esto es tal cual lo pone en la página de la CIA. Involucra la concentración en el objeto deseado mientras el individuo se encuentra en un estado llamado de enfoque 12. El estado de enfoque 12 se refiere a la clasificación llevada a cabo por el Instituto Monroe. El Instituto Monroe es los que hicieron el NSYNC. ¿Sabes las ondas binaurales de NSYNC? Sí. Pues son los que lo descubrieron. Monroe, creo que se llamaba John Monroe, era un publicista multimillonario norteamericano que le encantaban estos temas. Y al final de sus vidas creó el Instituto Monroe para estudiar e investigar esos temas. Y en la CIA, el coronel el militar de la CIA empezó a hacer investigaciones sobre eso y le explicó luego al coronel lo que os estoy explicando ahora. Entonces, el estado de enfoque 12, él te dice, involucra concentración en el objeto deseado, es decir, lo que tú quieres manifestar en la realidad, mientras el individuo se encuentra en un estado llamado, que ellos le llamaron enfoque 12. El estado de enfoque 12 se refiere a la clasificación llevada a cabo por el Instituto Monroe sobre los niveles de conciencia. El enfoque 12 en particular se refiere al nivel de conciencia expandida, la supraconciencia, conseguida mediante ciertas técnicas de meditación profunda y altos niveles de concentración. Que por eso, cuando me has preguntado lo que hablamos ayer, por eso te quería leer esto. Ok. En este estado se puede llevar a cabo teóricamente la exploración de otras realidades, la resolución de problemas complejos, que Einstein, los grandes genios de la humanidad lo hacían. Entraban en esos estados, estado Z, para poder resolver problemas profundos. O una incrementada expresión creativa. En tal estado expandido de conciencia, el individuo concentra en el enfoque de su pensamiento en el objeto deseado para proyectarlo en su realidad como si esto ya fuera un hecho consumado, y el cual está destinado a ser manifestado dentro de una estructura específica de tiempo. Voy a volver a leerlo. Escuchad esto atentamente, por favor, porque os va a volar la cabeza. Sí, esto es oro puro. Desclasificado por la CIA, es decir, la parte científica.
El individuo concentra en el estado enfoque 12, que es ese estado de supraconciencia, ese estado expandido de conciencia, el individuo concentra en el enfoque de su pensamiento en el objeto deseado para proyectarlo en su realidad como si este ya fuera un hecho consumado y el cual está destinado a ser manifestado dentro de una estructura específica de tiempo. Jesús de Nazaret en la Biblia decía: todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Es decir, todo lo que pidáis en este estado expandido de conciencia enfoque 12, creyendo que ya lo tenéis, como si el objeto fuera ya un hecho consumado, lo recibiréis, y el cual está destinado a ser manifestado dentro de una estructura específica de tiempo. El mensaje de Jesús de Nazaret hace más de 2000 años en la Biblia de cómo manifestar está escrito y desclasificado en la CIA a nivel científico junto al Instituto Monroe. Locura. Entonces, el que no crea todavía en esto es su problema. Claro. Es su problema, lo único que se perjudica es a él. Entonces, bueno, esta metodología particular está basada en la creencia de que los patrones de pensamiento generados por nuestra conciencia, en su estado expandido, crean hologramas, los cuales representarán las situaciones que deseamos atraer y, al hacerlo, establecer la base para la verdadera consecución de la meta. Una vez que el holograma del pensamiento generado del objeto buscado es establecido en la conciencia de lo absoluto, en la conciencia universal, en la supraconciencia, este llega a ser un aspecto de la realidad, el cual interactúa con el holograma universal para producir el objeto deseado, el cual puede no, bajo otras circunstancias, siquiera ocurrir. O sea, que nunca hubiera ocurrido a menos que tú lo hubieras manifestado. Y esto tiene que ver con un experimento que se hizo en 1801 que se llama el efecto observador, el experimento de la doble rendija. Y al final de ese experimento se descubrió que la observación del científico modificaba el resultado del experimento. Entonces, siempre que hay un observador, modificamos el comportamiento de la realidad. Entonces, toda la ciencia, toda la realidad, todo lo que hacemos está adulterado por la creencia del científico o del observador que está mirando el resultado y está proyectando un resultado en concreto. Es decir, entre todas las opciones posibles, el que está observando la realidad está creando esa realidad. Y cuando hay una realidad que se crea con muchos observadores, lo que va a primar entonces es la creencia colectiva de mayor número de gente creyendo una realidad en concreto. Vale. Ok, ¿y cuando hay dos personas que quieren crear una realidad que es opuesta a la otra? Vibraciones superiores dominan a las inferiores. El que tiene más confianza, más conciencia, el que le ha metido más energía a ese holograma universal, es el que gana. Vale. Es así. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Tú tienes que observar la realidad y tienes que imaginarte la realidad como si esto ya... Y tú puedes forzar esa realidad, manipular la realidad, crear la realidad. Entonces, y luego acabas tomando las acciones que te van a llevar ahí. Pero yo recuerdo ver mi cuenta bancaria y empezar a concentrarme en esa cuenta y empezar a ver cómo los números iban subiendo mentalmente. Yo lo forzaba, cómo iban subiendo hasta llegar a ese millón. ¿Ojos abiertos o cerrados? En mi caso, abiertos, y cuando ya tenía la imagen muy creada, entonces cerraba los ojos y lo creaba en el holograma universal. Okay. Pero yo forzaba. Imagínate que con el dedo, incluso lo puedes hacer con el dedo porque hay energía psicotrónica en el dedo y en los ojos, por eso lo hacía con los ojos abiertos, tú puedes subir eso. Y tú lo subes. Número de seguidores, lo mismo. Cosas que quieras lograr, lo mismo. Solamente hay una cosa, no influir en el libre albedrío de otra gente. Vale. O sea, no se vale decir, no, es que yo quiero que esta persona se enamore de mí. Estás rompiendo el libre albedrío de la otra persona. Y eso trae consecuencias karmáticas muy graves. Ah, sí, ¿no? Cuando rompes el libre albedrío de otra persona, fuerzas a otra persona a hacer algo que no quiere, hay consecuencias karmáticas muy graves. Entonces, no puedes romper el libre albedrío de nadie. Vale. Por ejemplo, entonces, cuando tú dices, tienes pues tú, por ejemplo, una formación, dices, quiero X números de alumnos. Tú simplemente pide la cantidad de alumnos que quieres y deja que el universo te traiga los que están preparados para beneficiarse. Pero no digas, quiero que tú lo hagas, quiero forzarte, quiero manipularte, quiero persuadirte para que lo hagas tú y tal. No, llegará la gente que tiene que llegar. Pero no la fuerces porque le está rompiendo el libre albedrío a esa persona. Vale. Y así con todo, o sea, en el amor, en todo. Por eso no puedes hacer que otra gente que me dice, ¿cómo puedo hacer que mi ex vuelva, ¿no? O que mi ex vuelva. O ¿cómo puedo hacer que mi familiar sane? Es que tú no sabes por qué esa persona está enferma y por qué está viviendo esa experiencia. No le puedes romper el libre albedrío. A lo mejor es un pacto de alma que ha traído antes aquí y tiene que pasar esa experiencia. O a lo mejor no quiere esa persona sanar por los motivos que sea, porque hay un beneficio oculto que a veces ni ella sabe.
O a lo mejor es eso, es lo que te digo, es un pacto de alma que ha venido a experimentar eso y no le puedes cortar por más que tú quieras, porque le estás cortando su pacto del alma. Entonces, Claro. eso va a traer consecuencias. Entonces, por eso te digo que es muy importante no romper el libre albedrío cuando haces estas técnicas. Vale. Y cuando estás proyectando algo, el tiempo, ¿no? O cuándo te gustaría que eso sucediese o si lo puedes forzar de alguna forma, es mejor no poner una franja de tiempo y porque el tiempo le pertenece a Dios y él lo tiene que, o sea, cuando tenga que ser será, o crees que es mejor decir, no, esto se va a lograr antes de tal fecha de tiempo. Mira, es que aquí yo siempre he pensado que es mejor poner una fecha de tiempo. Vale. ¿Por qué? Porque necesitas fijar un final. En el subconsciente es infinito. Te puede pasar en esta vida o te puede pasar en la siguiente. Claro. Entonces tú necesitas decirle, no, en este tiempo quiero que ocurra. Vale. Ahora, tienes que poner un tiempo que sea creíble para ti. Porque entonces, si no, haces el efecto contrario. Pero si no quieres poner un tiempo, cuanto más... Tú imagínate, yo siempre me imagino la realidad como un molde. Entonces, imagínate que esto es un molde, ¿vale? Es un recipiente. Y ese recipiente es, cuando está lleno hasta arriba, se produce la manifestación. Y tú estás rellenando este recipiente aquí arriba, en la subconsciencia. Visualizas en la supraconsciencia y vas llenando el molde de la subconsciencia, de tu creencia, de tu fe. Cuando esto está lleno hasta arriba, se manifiesta abajo. Entonces, tú tienes que ir llenando el molde. ¿Cómo llenas el molde? Con la visualización, cambiando los sistemas de creencias, con afirmaciones, con todo eso, con el estado de enfoque 12, con la supraconsciencia, todo eso, pero también con las acciones. Cada vez que tú le metes acción a algo, le estás metiendo energía a ese algo. Y lo único que tienes que preocuparte es que todos tus pensamientos vayan dirigidos hacia lo que quieres, no hacia lo que no quieres. Cuando tienes miedo, tienes un reino dividido. Jesús decía, un reino dividido cae. Entonces, piensa solo en lo que quieres, no en lo que no quieres. Si te entra el miedo y piensas en lo que no quieres, tienes contraintenciones. Entonces, tú estás, por un lado, llenando el molde y por otro lado tienes un agujero que va vaciando el molde, que son tus contraintenciones, tus miedos, tus creencias limitantes. Entonces, asegúrate de siempre pensar a favor del objetivo que quieres lograr, Vale. no en contra. Entendido. Cuando tú haces todas estas técnicas, Laín, ¿cuántas veces lo haces al día? O sea, ¿tienes que ser muy constante o da igual mientras lo hagas cada día? ¿Cómo funciona esto? Jesús decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Y San Pablo decía en el Nuevo Testamento, más adelante, decía, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Te pongo un ejemplo. Yo tengo mi parte metafísica, donde yo practico los principios metafísicos, y luego tengo la parte física. En la parte metafísica, pues hay 3 momentos más especiales en el día, que son por la mañana, al mediodía y justo antes de dormir. Vale. Porque son los momentos donde tu mente subconsciente está más relajada y la parte esa lógica racional no interviene tanto. Cuando te acabas de levantar por la mañana, después de comer que estás en la siesta, que estás así y te da ganas de dormir un ratito, pues okay. Ahí. Y justo antes de irte a dormir. Ahí es donde tú, por eso Neville Goddard decía, vete a dormir pensando en el sueño que tú ya tienes como si ya fuera, ¿no? Y si tú miras los grandes filósofos griegos, decían, controlad el adormecimiento. En el momento de dormir es cuando es el momento más importante del día porque es donde estás creando tu realidad. Además, tu subconsciente trabajará en eso todo el tiempo. Y en esos 3 momentos es muy importante hacerlo. Pero luego durante el día, cuando estás haciendo tareas mecánicas, hazte afirmaciones de lo que quieres. Para que tu mente no se vaya de manera inconsciente hacia lo que no quieres y hacia la programación antigua. Tú vas saturando tu molde con la nueva información, a veces esas afirmaciones. Y luego, cuando estás tomando acción, visualiza el resultado final de esa acción. A lo mejor de aquí a ser millonario, de aquí a estar sano completamente, de aquí a tal, hay mucho tiempo. Pero esa acción te va a llevar a un resultado concreto más a corto plazo. Visualiza el resultado final de ese corto plazo o puedes hacerlo del largo también. Te pongo un ejemplo. Arnold Schwarzenegger, cuando quería ser el culturista más importante de la historia, él cuenta en sus biografías que cuando iba al gimnasio se ponía a levantar peso y él se imaginaba como su pecho crecía como montañas mientras estaba haciendo el peso. Eso es la visualización activa. Eso es orar sin cesar. Es en cualquier parte del día, no solamente cuando estás visualizando, sino cuando estás tomando acción en tu día a día, también tener en cuenta la visión final de lo que quieres lograr. Vale, vale. Has comentado lo de saturar el subconsciente. Sí. ¿Esto qué es exactamente? ¿Es meterle tanta información que al final no haya más información en tu cabeza que solo eso que tú quieres? Total. O sea, el subconsciente, imagínatelo como un molde. De hecho, los subconscientes son moldes colectivos y nos conectamos colectivamente. Esto lo decía Carl Jung. El subconsciente es colectivo. Explica eso. El subconsciente es colectivo. Vale. Entonces, en la mente subconsciente hay moldes que son las ideas de la gente. Entonces, la gente se adapta a esas ideas. Por eso, ¿qué son moldes?
partidos políticos, Sí. ¿no? De derechas o de izquierdas. ¿Qué son moldes? Riqueza o pobreza es un molde también. Ujú. Enfermos o sanos. Gente que cree en una cosa y gente que cree en otra. Mm. Gente que no sé qué. Todos esos son moldes. Entonces el cristianismo es un molde, los musulmanes es otro molde, los judíos es otro molde, los ateos es otro molde. Entonces los moldes esos se captan la energía de la gente, son adeptos a esa energía y se alimentan con esa energía, por eso quieren convencerles. Entonces en esos moldes colectivos, que es lo que decía Carl Jung, tú estás adepto a uno de esos moldes. Cuando tú quieres crear una nueva realidad, tienes que irte más arriba a la supraconciencia y crear tu propio molde. A base de darle energía a ese molde y de ignorar los otros moldes, acabas creando la realidad a tu imagen y semejanza, como Dios, con nosotros, a su imagen y semejanza. Entonces vas creando tu propio molde y ese molde lo vas bajando abajo y vas creando un molde. Cuando tu molde es muy grande, te vuelves un líder y creas adeptos también, como cualquier otro molde. Claro. Entonces la gente dice, me gusta la filosofía de Víctor, me gusta la filosofía de este otro, me gusta tal, me gusta la tendencia de las matemáticas, me gusta la tendencia de la filosofía, me gusta la tendencia de la ciencia o me gusta la tendencia de la espiritualidad. Entonces vas creando moldes tú. Y lo más importante en esta vida es crear el molde a tu imagen y semejanza, con la autenticidad, desde tu alma, no desde tu mente. Porque si lo haces desde la mente, siempre vas a estar a un molde colectivo y el molde colectivo está sujeto a limitaciones. Entonces vas a decir, esto no se puede, esto sí, esto no tal. Y los adeptos a ese molde tienen sus reglas. Si sales de ese molde, te atacan. Ostras. Por eso cuando una persona es pobre y quiere ser rica, ve el ataque colectivo de todas las personas que tenía alrededor, incluida la familia, porque está saltando del molde. Y ese molde te protege. Los moldes en el subconsciente son mecanismos de supervivencia de la mente. Quieren protegerte. Entonces, cuanto más gente haya en el molde y tú te rodeas con ellos porque vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan, protegen las ideas del molde. Porque todo el universo, acuérdate que es mental. Cuando tú saltas de ese molde, este molde se ve en peligro. Dice, uy, este es mal ejemplo para los demás. Entonces, todo el molde trata de proteger la energía de ese molde, las ideas de ese molde, atacando a la oveja descarriada que se ha salido del molde. Pero cuando tú quieres crear una realidad nueva, ¿cómo yo he pasado de una familia pobre arruinada a ser multimillonario? ¿Cómo yo he pasado de un molde donde me habían diagnosticado una enfermedad a ahora ser una persona sana? ¿Cómo he pasado de manifestar todo lo que yo he querido manifestar si yo estaba en un molde ya? Yo estaba en el molde de la pobreza, estaba en el molde de la enfermedad, estaba en el molde de esto no se puede, tal, porque me descarrié. Cuando me descarrié, una de dos, o la gente que estaba en mi molde se fue, claro, o me empezaron a atacar. Entonces, cuando una persona ve amenazado su molde, lo ataca. Por eso dices, ¿cómo puede ser que esta persona le hables de abundancia, está pobre y aún así te critica y lo rechaza? ¿Cómo puede ser? Porque está en su molde, es víctima del subconsciente colectivo. Lo subconsciente es inconsciente. Claro. Entonces ellos no lo saben que están en un molde, pero sí saben que cualquier cosa que huela a otra cosa pone en peligro su status quo, su identidad, lo que ellos creen que son. Entonces intentan atacarlo para que vuelvas otra vez, ¿no? Y ahí es donde tienes que estar muy fuerte y tener tu fe. Vale, ¿y cómo puedes darte cuenta de cuáles son los moldes? O sea, al final, claro, yo entiendo que sí, ¿no? Tus resultados, ¿no? Tu vida, que tú dices que es un espejo realmente de tu subconsciente, ya es un indicador. Pero si tú conscientemente, imagínate, alguien que dice, no, es que yo quiero riqueza, yo de verdad que quiero trabajar en ello para que esto deje de ser un problema en mi vida, ¿vale? Pero no está logrando la riqueza. Entonces, ¿cómo puede ser consciente la persona de, oye, qué es lo que le está frenando? Porque, mira, aquí, no sé si se va a ver en la cámara, yo creo que sí. A ver, si no, le pedimos al editor que haga un zoom. Porque aquí te enseño el esquema de la supraconciencia, ¿ves? Aquí está la tercera dimensión, aquí abajo, cuarta dimensión, quinta dimensión, supraconciencia, subconsciencia y conciencia, ¿no? Tercera, cuarta, quinta dimensión. La subconsciencia, que es la que está aquí en medio, son los moldes colectivos. La supraconciencia es la mente universal, el holograma universal. ¿Vale? Es la mente de Dios, es donde son las posibilidades infinitas que dice la física cuántica, ¿vale? Las ondas de posibilidades infinitas. Cuando una persona ya tiene unas ideas muy claras en el subconsciente, colapsa esa posibilidad y esa se refleja abajo en el mundo material. Pero con los experimentos de la CIA o con lo que te decía Jesús de Nazaret, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Entonces tú pides en oración esta visión, la repites hasta creértela, la recibes aquí abajo. Entonces, es repetirlo una y otra vez. Cuando tú tienes aquí un molde que es colectivo,
Lo que tienes que hacer es ignorar esto y venirte aquí. Por Vale. eso Jesús decía, para entrar en el reino tenéis que absteneros del mundo. ¿Y el mundo qué es? El subconsciente y el consciente reflejados. No hay separación. Vale. El programa que tú tienes en tu subconsciente es lo que estás viendo reflejado en el mundo. Pero el mundo no solamente es la parte material, son las ideas. Las ideas que decía Platón son los moldes colectivos. Entonces, lo que tienes aquí, lo tendrás aquí abajo. Entiendo. Por eso, cuando una persona, es que vengo de una familia pobre, voy a ser pobre. O es que vengo de una familia que tiene esta enfermedad, yo también la voy a sufrir. O es que vengo de una familia de divorcios, yo también voy a estar divorciado. Y así, todo el rato vas creando esos moldes. Ya están creando, ¿no? Y lo Es están con lo que creando y además tienen que defender al linaje familiar. Y lo están Y lo reforzando. están reforzando una y otra vez y la maldición va pasando de hijos a generación en generación. Wow. Entonces yo creo que hemos venido a romper la maldición pasada de nuestras generaciones Me y nuestras encanta, familias. me encanta. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para eso te vas aquí arriba a la supraconciencia, Ujú. te ves tú en esa visión y poco a poco el camino se irá despejando, irás viendo las nuevas ideas. Cuando estás viendo la nueva visión, y sobre todo cuando ya estás caminando en el otro camino, vas a ver el ataque del molde anterior en el que estabas. Por eso mucha gente dice, es que mi familia no me apoya. Es lo normal, es lo más normal del Es mundo. una buena señal, Es incluso. una buena señal. Eso no quiere decir que abandones a tu familia. La familia es lo más importante que hay en el mundo. Ujú. Simplemente necesitan ver para creer. Cuando yo empecé con todo esto tampoco me apoyaban. Eran escépticos. Ahora todo el mundo me apoya porque ya ve que he podido lograr yo lo que Claro, yo quería. claro. Es normal. Pero tienes que crear la realidad aquí arriba, en la supraconciencia. Y poco a poco el camino se va manifestando. Y cuando llegue la inspiración, toma acción. Sé valiente. Haz las cosas. Y supera todos los Goliaths, supera todos los obstáculos. Pero esta es la clave. Y para eso, como ves aquí, tienes que elevar la vibración. Por eso lo más importante es aumentar tu energía. Tienes que aumentar la energía. Tienes que comer bien, alimentarte bien, tienes que apagar la televisión, tienes que empezar a moverte. El movimiento es salud. El movimiento es salud. Todo lo que se esté moviendo se va a permanecer saludable. Pero todo lo que está estancado se muere, se va pudriendo. Esto en el cuerpo humano también, ¿no? Claro. La gente dice, el otro día había un artículo científico que no sé si era real o no, pero me dio sentido. Decía, ¿por qué la abuela se muere cuando se rompe la cadera? Esto suele pasar. Es una muy buena pregunta porque Suele pasar justamente hace poco muchísimo. lo estaba hablando. Vale. ¿Por qué? Porque deja de moverse. Ah, Entonces, todo se empieza a deteriorar de una manera brutal cuando dejamos de movernos. ostras. Necesitamos movernos. Y esto ya los científicos lo explicarán a su manera, qué es lo que pasa fisiológicamente dentro, etcétera, para que eso sea así. ¿Qué es lo que pasa en la economía cuando se estanca? Cuando los medios de comunicación empiezan a decir que estamos en crisis, ¿qué hace la gente? Asustarse. Estanca Claro. su economía y acaba afectando a toda la gente porque tú ya dejas de comprar, deja de moverse el tal, Claro. las empresas empiezan a echar trabajadores porque ya no venden tanto y es un movimiento que se va haciendo cada vez más grande. Entonces, las crisis, las enfermedades, los patrones de pareja negativos, todo eso se crea en el subconsciente colectivo con las ideas. Entonces, siempre hay gente que transmite ciertas ideas, contagia al subconsciente colectivo y acaban creando eso. ¿Cómo estancas tus relaciones? Si tienes una mala relación, te entra el miedo, ya no estás abierto a recibir más. Claro. Entonces acabas soltero el resto de tu vida, aunque tu alma anhela tener a alguien. Porque te has asustado y has estancado el amor en tu vida. Con el cuerpo pasa lo mismo, con los negocios pasa lo mismo. No tienes que dejarte sugestionar. Por eso debes vivir desde la supraconciencia y escuchar la voz de tu alma todo el tiempo, todo el tiempo. Esa es la clave para la manifestación de algo diferente en la vida, más allá de lo que hay a tu alrededor. Buenísimo. ¿El ego qué papel juega dentro de todo esto? O sea, hay corrientes que dicen, no, hay que suprimir el ego, no hay que tener el ego. Y hay otra gente que dice, no, el ego es algo bueno, simplemente tienes que ponerlo al servicio de tu propósito o lo que sea. Sí, yo creo que el ego hay que usarlo. Uh-huh. O sea, el ego es el subconsciente. El subconsciente son los pensamientos egoicos. Es lo que tú crees que eres. Y eso es el ego. Y el subconsciente se maneja con placer y dolor. Todo lo que es doloroso, tu subconsciente lo rechaza. A lo que tú le has asociado dolor. Porque no hay nada bueno ni malo, excepto el significado que tú le das. Nada tiene significado excepto el que tú le das. Entonces, para una persona, por ejemplo, el dinero puede ser algo negativo y siempre lo va a rechazar. Para una persona puede ser algo positivo y siempre lo va a anhelar y se va a enfocar en eso. Porque tú atraes y manifiestas aquello que tú anhelas y aquello que tú disfrutas y aquello que le tienes asociadas cosas positivas. Claro. Entonces, cuando una persona tiene pobreza, ella cree que el dinero es la raíz de todos los males. Entonces lo rechaza. Cuando una persona, bueno, así con todo en la vida, ¿no? Entonces, el ego hay que utilizarlo a tu favor. Y esto te he puesto el ejemplo antes. El ego que te dice, quiero un Ferrari.
Perfecto, vamos a por el Ferrari. Porque lo importante es en quién te vas a convertir. Claro. O sea, tú usas ese ego para convertirte en eso. Le asocias mucho dolor a la pobreza y mucho placer a la riqueza. Vale. Eso es usar el ego a tu favor. O imagínate, una cosa muy egoica. Es que como me ignoraron cuando era pequeño, pues ahora quiero que todo el mundo me conozca y que todo tal, no sé qué. Úsalo a tu favor. ¿Tú quieres reconocimiento? Perfecto. Porque si haces algo y te dedicas a algo que es bueno y positivo, vas a ser el mejor. Claro. Y vas a impactar la vida de millones de personas. Usa el ego a tu favor. ¿Has estado pobre? ¿Has sufrido la pobreza? Ahora quieres ser multimillonario, súper rico, quieres tener tu Ferrari y tal. Usa el ego a tu favor. Porque eso te va a convertir en una mejor persona. Inspirarás a otros también. El ego es una herramienta. O lo usas o te usa. Igual que el miedo. O lo usas o te usa. Yo tenía terror a la pobreza por lo que había vivido con mis padres. Pues usé ese terror para ir en la dirección contraria. ¿Tú crees que si no te hubieses apalancado en el terror, en el dolor ese de la chica, ¿no? que te dejó, hubieses llegado al mismo lugar que ahora? No. O sea, el dolor transforma. Dios, es que es bíblico. En la Biblia se dice, Dios dice, en el dolor de tu aflicción construiré tu bendición. Entonces, y Jesús decía, seguidme, pero el camino es de tribulaciones. O sea, te lo está explicando todo el rato, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, el dolor es transformador, en el fuego de la aflicción construye tu bendición. O sea, yo nunca me hubiera convertido en la persona que soy hoy si no hubiera pasado todos los desafíos que hubiera pasado. Detrás del desafío está la bendición. Y la gente quiere huir constantemente. Si te saltas de eso. el desafío, te saltas también la bendición. Cualquier persona que tenga algo que vosotros queráis o anheláis y no lo tenéis, y ella sí, ha pasado más desafío que vosotros, le ha dado un significado diferente, lo ha utilizado a su favor para impulsarse en lugar para detenerte. O sea, yo tengo la creencia de que el dolor no está aquí para detenerte, está aquí para promoverte, para hacerte llegar al siguiente nivel. Claro, eso lo resignificas y lo utilizas a tu favor. Exactamente. ¿Cuáles son...? Ya vamos a ir terminando. Pues quiero darles una... si habéis llegado hasta el final... No, vale, porque es que era una técnica final. Vale. Pero eso solamente lo van a ver los que llegan hasta el final. Exacto. Vale, entonces tengo curiosidad por saber cuáles son tus demonios ahora, Laín. Porque todo el mundo al final tiene demonios, en el sentido tiene, pues eso, ¿no? Desafíos y demás. Y da igual en el punto que estés en la vida y da igual en el nivel en el que estés, siempre va a haber algo ahí contra lo que luchar, ¿no? Cuando yo empecé, mis padres estaban arruinados, no tenía dinero, había superado esa enfermedad, mi mejor amigo y mi novia se habían acostado juntos, me había quedado más solo que la una. Tenía muchos incentivos para prosperar, porque no tenía nada. Claro. Pero ahora he logrado todos mis sueños que tenía en ese momento, los he logrado todos, pero con muchísima diferencia, con creces. Mi mayor miedo ahora es dejar de ser un niño, perder las visiones, perder las ganas de seguir creando cosas, de seguir jugando, de seguir manifestando cosas más divertidas, más bonitas, más grandes, más... Eso es lo que no quiero, yo eso trabajo diariamente. Mi alma de niño, de jugar, para mí esto es un juego. Nosotros somos almas encarnadas aquí y para mí esto es un juego. Entonces yo he venido aquí a vivir una experiencia y quiero disfrutarla, quiero vivirla y quiero ver hasta dónde puedo llevar esta experiencia humana y qué cosas puedo lograr y qué me hace ilusión y qué quiero lograr. Eso es lo que más quiero trabajar todos los días. Porque el rey Salomón en la Biblia, que era el hombre más sabio, el rey Salomón era el hijo del rey David, el que te hablaba antes de Goliat y de que se convirtió en rey de Israel. Y el rey David tuvo a dos hijos, tuvo al rey Salomón y al hermano, ¿no? Para que veas que aun teniendo el mismo padre o el mismo mentor, no todo el mundo tiene los mismos resultados. Porque el hermano de Salomón era un ladrón, le engañó al rey Salomón, le quiso quitar todo. Para perdida, ¿no? Sí, era lo peor. Pero el rey Salomón se convirtió en el hombre más rico y más sabio de la Biblia. Y el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, ya había logrado todo y te encuentras a un ser humano deprimido. Dice, todos los días son iguales, no hay nada nuevo bajo el sol. Estaba deprimido. Y estaba de vuelta de todo. Lo había logrado todo, ya estaba deprimido. Entonces dije, ostras, cuidado, hay que tener siempre una nueva vista, una nueva visión. Y sobre todo rodearte de la gente adecuada, porque el rey Salomón empezó a acostarse con todas las concubinas, que en la Biblia se dice que tenían dioses diferentes y tal, y se perdió. ¿Cuál es la metáfora de todo esto? O la enseñanza. Que cuando tú te juntas con gente con ideas muy distintas a las que tú quieres lograr, te acaban confundiendo. Y acabas perdiéndote en la vida, como lo hizo el hombre más rico y más sabio de la Biblia. Si le pasó a él, nos pasa a todos. Claro. Por eso, para que no me ocurra eso y yo seguir prosperando en todas las áreas de mi vida, salud, dinero y amor,
cuido mucho la gente que tengo alrededor. Muchísimo. ¿Y cómo haces, Laín, para quizás escuchar también lo que te puedan decir, que te pueda aportar, sin que te llegue a condicionar? Porque creo que esto es súper importante, ¿no? Tener quizás la humildad, ¿no? De decir, ok, me están dando un punto de vista que a lo mejor puede ser bueno, pero para que no te condicione o para que no te haga desviarte de tu camino o tu creencia. Mira, yo siempre escucho a gente, solo escucho a gente en lo que del tema que estemos hablando, que gente que tiene resultados que yo quiero lograr. Vale. El resto no. Yo sé que esto ofende a mucha gente y no, tienes que escuchar a todo el mundo porque tú lo digas. O sea, no. Eso es tu creencia. Esa es tu creencia, es tu visión perfecta. ¿Te va bien la vida? Sigue así. Pero yo te digo cómo me ha ido bien a mí en la vida. O sea, todo el mundo es libre de opinar. Puedes opinar lo que te dé la gana y puedes tal. Otra cosa es que yo lo quiera escuchar, porque yo tengo mi libre albedrío. Tú tienes el libre albedrío de opinar y yo de escuchar. Y yo nunca escucho a gente que no haya logrado cosas que yo no haya logrado. O sea, nunca voy a aceptar un consejo económico de alguien que no esté en el nivel que yo quiero estar. Ahora, de esa persona que a lo mejor no ha logrado el tema económico que yo quiero lograr, a lo mejor tiene un éxito increíble en la relación de pareja. Y le voy a preguntar y le voy a escuchar sobre esa temática. O a lo mejor es una persona súper saludable y le voy a escuchar en esa temática, pero no me des consejos económicos porque estás más pobre que una rata. Claro, ¿sabes? claro. O sea, Total. Sin ofender a nadie, pero para que lo entiendas. Entonces me cuido mucho de eso, de qué consejo escuchar, ¿no? Y luego, tú me has visto también, aunque pregunte a expertos y tal, al final tú has visto, yo preguntaba a mucha gente, pero luego he hecho lo que me ha dado la gana, más o menos. 100%. Porque no lo que me ha dado la gana, sino lo que yo creía en mi interior que tenía que hacer. Entiendo. Picasso lo decía, dice, aprende de todas las escuelas y luego olvídate de todo y sé tú mismo. No te cases con ninguna. Porque tienes toda la información y como tienes toda la información, entonces ya puedes elegir. El problema es cuando no tienes toda la información, que no puedes elegir, tienes lo que tienes. Claro. Por eso a mí me gusta mucho aprender de los mejores en cualquier campo, de todos, y escuchar todo un poco. Pero luego yo tengo que tener la autenticidad, la certeza, la confianza en mí mismo, que yo soy mi Dios creador de mi vida, porque estoy hecho a imagen y semejanza del creador, de crear mi realidad. Me encanta. Danos la técnica esta. Sí. Esto más que una técnica es un reto, ¿vale? Venga. Y reto a todo el mundo a que lo haga. Y os digo, no fallan los principios, fallan las personas. O sea, es imposible que no veas grandes manifestaciones haciendo esta técnica porque es lo que llevo haciendo los últimos 15 años. Si aceptas el reto antes de yo decírtelo, escribe aquí abajo en los comentarios, acepto el reto. Y el reto es el siguiente, ¿vale? Vamos a crear un milagro en los siguientes 90 días. ¿Cuántos sumáis al milagro 90 días? ¿Qué vamos a hacer durante los siguientes 90 días? Como te he dicho antes, los grandes filósofos griegos, controla el adormecimiento. No fallan los principios, fallan las personas. Controla el adormecimiento. Lo único que tienes que hacer antes de irte a dormir es escribe en una libreta lo que tú quieres manifestar en tu vida. Una visión clara, cristalina. Olvídate si es posible o no. Solamente una visión clara, cristalina. Algo que quieras manifestar. Y vete a dormir creyendo que ya lo tienes. Recuerda, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. El espejo reacciona con retraso, por eso 90 días. Visualiza todos los días. Vete a dormir solo pensando en eso. Y duérmete con esa visión. Tú cierras los ojos y sientes que ya está ahí. Y visualizamos con el corazón, no con la cabeza. Con el corazón. Tienes que bajar la imagen al corazón. Bajas la imagen al corazón, lo sientes en el corazón y simplemente sientes que eso ya es un hecho. Y lo sientes, y lo sientes, y lo sientes. Y te duermes con eso. Solo con eso, durante los siguientes 90 días. Y vas a ver, y después, muy atento a las sincronicidades, a las cosas que van a pasar alrededor, porque el mundo material se va a empezar a mover. Vas a ver cosas que salen y cosas que llegan. Vas a ver sincronicidades. Vas a ver un montón de coincidencias. Hay que estar atento. Tienes que estar muy atento. Y cuando llega la inspiración, toma acción, actúa. Y solo 90 días. La única tarea es durante la noche, antes de irte a dormir, vete al reino y visualiza que ya eres aquello que has escrito. Lo escribes en una libreta. Sí, primero lees lo que has escrito en la libreta, lo sientes mientras lo lees, cierras los ojos, te vas al corazón y lo sientes aquí en el corazón. Y cuando ya lo hayas sentido, lo agradeces. Gracias, 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 y te duermes. Eso, 90 días. ¿Cuánto rato, más o menos? Cuando lo sientas. Hasta cuando lo sientas. Vale. Y te vas a dormir fantaseando con eso. Y ya está, solo eso. Lo que quiero es que en el momento antes de irte a dormir, cuando el subconsciente está trabajando, que no se desvíe a problemas de la vida, a lo que has visto en Netflix, a lo que has visto en la red social, a lo que has visto no sé qué. No, quiero que te concentres en tus sueños. Vale. Tú tienes que vigilar, o sea, los sueños y la mente, los pensamientos que tienes que vigilarlos como el que se cambia de ropa cada día. Igual que tú eliges la ropa cada día, tienes que elegir tus pensamientos diariamente, porque son la antesala de los sueños que vas a ver cumplidos en tu vida.
Aprende a seleccionar tus pensamientos como seleccionas la ropa cada día. Y eso creará la realidad que tú quieres. Y eso tiene que ser durante 90 días, justo antes de irte a dormir. Si aceptáis el reto, escribid aquí abajo en los comentarios, hecho está. Vamos a empezar ya a intencionar que eso va a suceder en tu vida. Buah. Lo vamos a hacer tú y yo también. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a Ya hacer. verás, Yo ya me verás. comprometo 100% Ya a verás, hacerlo. es que es tan sencillo, a veces nos complicamos la vida. 100%. En la Biblia se dice, Dios dice, te enredaste con tus palabras y hiciste cansar a Jehová. O sea, lo complicamos todo, nos enredamos todo, que cansamos hasta a Dios. Claro. Es todo mucho más fácil y mucho más sencillo. Concéntrate en lo que quieres, desconcéntrate de lo que no quieres. Claro. O sea, es así. Y además que la mente tiene digamos, la tendencia a hacerlo todo mucho más complejo de lo que realmente es. Total. Pues, Laín, ha sido un gustazo, de verdad, enorme. Sabes que te aprecio un montón y te agradezco, vamos, eternamente que hayas venido al podcast. Y tengo un regalito para ti. Oh, Esto es de nuestro patrocinador, gracias. Biofarma. Es omega 3, muy, muy bueno. Yo me lo tomo cada día. Te recomiendo, pues nada, al menos que lo pruebes. lo probaremos. Y ahí lo tienes. Y, Laín, de verdad, súper agradecido. No, yo también. Muchas gracias por traerme a tu podcast. Te deseo lo mejor, súper éxito. Gracias. Y toda la gente que está viendo también este podcast, que se anime, que se motive, que no importan las circunstancias que estés viviendo ahora. Esto no es como empieza, esto es como termina. Quien ríe último, ríale mejor. O sea, olvídate de lo que esté pasando ahora en tu vida, vete al reino, concéntrate en la visión de lo que quieres crear. Y los milagros existen. Yo soy la prueba de todo ello y tú también lo puedes hacer. Estamos hechos a imagen y semejanza del creador de todo esto y podemos lograr cosas extraordinarias. Así que os animo a que lo hagáis, chicos. Y nada, que os quiero mucho y a ti también, Víctor. Millones de gracias.